Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen. Derechos del fanfic a variar link del fanfiction del creador en la descripción. Capítulo 34. No hace falta, todo está ya resuelto, replicó Ikigaya Hachiman. Si solo se trata de eso, olvídalo. Además, si no hay nada más que hacer, ¿podrías irte, por favor? Ikigaya dijo con desdén. No nos interrumpas a Shina-san y a mí mientras leemos. ¿Eh? Kushida Kikyo se quedó momentáneamente atónita, dejando escapar un sonido adorable. Lógicamente hablando, ella creía que su expresión, sus movimientos y su actitud en ese momento habían sido absolutamente perfectos. Cualquier hombre normal habría estado de acuerdo. Como mínimo, él no la despreciaría, ¿verdad? ¿Qué clase de tipo era ese que tenía delante? Desde su primer encuentro, parecía haberla estado evitando. Un momento. Eso es. ¿Por qué la ha estado evitando? Podría ser que, él también sepa de ese incidente. Sí, de lo contrario, ¿por qué la evitaría? En ese momento, Kushida Kikyo pareció descubrir la respuesta. Entonces ella lo negó rápidamente. Si él conocía su pasado, ¿por qué no la delató? ¿O por qué no lo usó para amenazarla? Aunque pueda sonar un poco narcisista, Kushida era muy consciente de su belleza, y su figura era innegablemente espectacular. Cualquier hombre querría tener relaciones sexuales con ella, ¿verdad? Como mínimo, no la evitaría. En ese momento, Kushida Kikyo se encontró incapaz de comprender al hombre que tenía delante. Shiina Hiyori dio un paso al frente disculpándose y dijo: Lo siento, Kushida-san. Ikigaya-kun piensa lo mismo que yo. Pero tal vez la próxima vez, ¿de acuerdo? Después de todo, ella le había rogado tanto a Hachiman que la acompañara al héroe. Y Kushida era simplemente alguien con quien se toparon por casualidad. Ya fuera en público o en privado, ella se pondría del lado de Ikigaya-kun. Kushida Kikyo. Esperar. Kushida dio un paso al frente rápidamente, agarrando la muñeca de Ikigaya con una expresión lastimera. De ninguna manera. Si no llega al fondo de esto, definitivamente no podrá dormir esta noche. ¿Este tipo sabía de su pasado o no? Ikigaya Hachiman. ¿Qué le pasa a esta mujer tan molesta? Con expresión irritada, Hachiman se zafó de la mano de Kushida y espetó. TCH. Si tienes algo que decir, dilo rápido. Aguanta. Debo aguantar. Kushida respiró hondo. Su mirada vaciló mientras decía tímidamente: En realidad, mi sueño es ser amiga de todos en la escuela. Ikigaya-kun, ¿serías mi amigo y nos intercambiaríamos información de contacto? Ikigaya Hachiman. ¿Qué clase de sueño raro es ese? Pero si esa es su razón, ¿significa eso que todo su comportamiento extraño era solo para ser amiga de él? No, no. Esa es una excusa ridícula, peor que decir que ayudó a Shiina a cargar los libros. Shiina Hiyori, aparentemente sin percibir nada extraño, pareció sorprendida y dijo: ¿Así que ese es tu sueño, Kushida-san? Suena increíble. ¿De verdad le creíste, Shiina Hiyori? Ikigaya miró a Hiyori con incredulidad. Oh, no me tomes el pelo, Shiina-san, dijo Kushida, agitando suavemente una mano mientras se llevaba la otra a los labios con nerviosismo. Sus ojos húmedos miraban a Hachiman con una pizca de expectación. Ikigaya Hachiman. Sí, si no estoy de acuerdo, Kushida seguirá molestándome. Hachiman miró fijamente al escurridizo Kushida con su ojo que ve a través de la verdad de todas las cosas. Esta mujer definitivamente no trama nada bueno, de acuerdo. Intercambiemos. Hachiman asintió con calma. Bajo la mirada insatisfecha y confusa de Hiyori, las dos sacaron sus teléfonos y rápidamente intercambiaron información de contacto. Ikigaya-kun, Shiina-san, no los molestaré más. Adiós. Kushida sonrió y agitó su manita. Ahora que tenía su número, Kushida creyó, con sus palabras coquetas, esta noche, descubriría sin duda alguna si Ikigaya sabía algo sobre su pasado. Sin embargo, después de que Kushida desapareciera de la vista, sin decir palabra, Hachiman sacó su teléfono, abrió sus contactos y tocó su nombre, y al instante. Eliminar bloque. Yo, Ikigaya Hachiman-sama, no quiero tener nada que ver con una persona falsa como ella. Exacto, todo lo que ha ocurrido hasta ahora ha sido una táctica dilatoria. En cuanto a lo que vendrá después, simplemente la evitará. Esta escena provocó que Shiina Hiyori, que hasta entonces se mostraba infeliz, se animara de repente, pero luego pareció desconcertada. Ikigaya-kun, tú simplemente. Tal como viste, respondió Hachiman con indiferencia, guardando el teléfono, rompí unilateralmente toda relación con ella. Shiina no estaba segura de qué expresión tenía. Era complicada.
Estaba contenta de que Hachiman hubiera bloqueado a Kushida, pero le intrigaba por qué lo había hecho. Qué contradictorio. Bueno, como dije antes, si haces amigos tan a la ligera, es una irresponsabilidad para ambas partes. Ikigaya guardó su teléfono y dijo con indiferencia. Además, Kushida Kikyo desprende una vibra anormal de pura falsedad. Entonces, ¿por qué no la rechazaste directamente? Preguntó Shina de nuevo, confundida. ¿Por qué aceptaste siquiera? Si no hubiera aceptado, nuestra sesión de lectura se habría arruinado por las constantes molestias de Kushida, continuó Hachiman. A menos que me equivoque, Kushida Kikyo no es de las que se rinden fácilmente. Al oír esto, Shina bajó la cabeza y se sonrojó. Así que, a Ikigaya-kun realmente le importaba esta sesión de lectura. Justo estaba pensando que tal vez a Hachiman no le gustaba leer, y planeaba no invitarlo a la biblioteca la próxima vez. Pero, Ikigaya-kun es tan gentil. Kushida Kikyo. Cuidado con mi trasero. Ah, claro. Hachiman miró a Shina. ¿Eres amiga de Kushida Kikyo? Shina pensó un momento. En realidad no. El miércoles pasado, en el baño, Kushida-san se me acercó y me dijo que quería ser mi amiga. Ikigaya frunció el ceño, pero enseguida se relajó. Que alguien haga amigos o no es asunto suyo. ¿A quién le importaba? Entonces, recordando lo que dijiste, le dije. Primero vamos a conocernos, y si hay química, podemos ser amigas. Veo, Hachiman asintió y luego añadió a modo de sugerencia. Aunque esto pueda sonar grosero, creo que deberías evitar a Kushida Kikyo. Shina Iyori era una de las pocas personas en esa escuela que era decente con él. Así que bien podría dar una advertencia. En cuanto a lo que ocurra después, no se entrometerá demasiado. Pero, si Kushida alguna vez lastimara a Shina, entonces, él no se quedaría de brazos cruzados. De acuerdo. Shina miró la expresión seria de Hachiman. Si este es tu consejo, Ikigaya-kun, te escucharé. Su confianza hizo que Hachiman se quedara en blanco momentáneamente. Así que esto, ¿es lo que se siente al ser digno de confianza? No está nada mal, noche. El dormitorio de Kushida Kikyo. Tras un simple baño, Kikyo se tumbó en la cama. Su expresión era fría, pero sus labios se curvaron ligeramente. Muy bien, Ikigaya Hachiman, déjame complacerte como es debido. Esta noche descubriría si él conocía su secreto. Pensando así, marcó el número de Hachiman. El número al que está llamando está ocupado. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde. Su expresión cambió. 10 minutos después, el número al que está llamando ya no está en servicio. Kushida Kikyo. Sin darse por vencida, envió un mensaje. Kushida. Ikigaya-kun, ¿estás ahí? La cuenta ha sido eliminada. La respiración de Kushida se volvió irregular. La rabia transformó su rostro en una expresión cruel y sanguinaria, como la de un ángel caído consumido por la locura. Sus dedos temblorosos y pálidos tamborileaban para volver a agregarlo. Este usuario te ha bloqueado. Por muy difícil que fuera de creer, la realidad era evidente. La habían eliminado y bloqueado. Pero, ¿por qué? ¿Qué derecho tenía ese tipo? Ikigaya ese pequeño, jeje. Kushida soltó una risa desquiciada. Ikigaya. Hachiman. Esto no ha terminado. Te haré, paga el precio. 1 de mayo. Ese día se anunciaron los resultados de los exámenes de abril. También era día de pago. Con cierta expectación, Hachiman Ikigaya miró fijamente su cuenta de móvil con la mirada perdida. Hubo un total de 3 traspasos. El primero fueron los puntos de clase otorgados por la escuela, 72.000. El segundo fue un pago de compensación de la clase D, 200.000. El tercero fue un premio de la escuela, 50.000. Los 2 primeros eran esperados, pero el tercero, Ikigaya abrió con curiosidad los detalles de la tercera transferencia. Nota. El contenido indica que es una recompensa por denunciar al dueño de la tienda de electrónica, pero no se explica. Así que eso era. Clase C de primer año. 10 minutos antes de la primera clase de la mañana. Los alumnos de la clase C, al darse cuenta ya de que no recibirían 100.000 puntos cada mes, se mostraron relativamente tranquilos. Ryuen Kakeru estaba sentado con arrogancia en el escritorio del profesor, observando a la clase. A su lado se encontraba un hombre robusto. Llamada Albert, de ascendencia africana y japonesa, era la verdadera mano derecha de Ryuen. ¿Qué? Todos habéis recibido vuestros puntos, ¿verdad? Mientras hablaba, Ryuen agitaba su teléfono con una sonrisa maliciosa. Parece que mi estrategia de friki fue un éxito. Exacto. Todo gracias al brillante plan del señor Ryuen.
Un chico rubio de pelo revuelto, sentado en el primer asiento de la cuarta fila, se puso de pie y lo felicitó. Esta vez, cada uno de nosotros recibió 72.000 puntos. El chico rubio se llamaba Kaneda Satoru. Era uno de los pocos de la clase con buenas notas. Considerado también parte del círculo íntimo de Ryugen, a menudo se le veía trabajando con él o reportándose directamente a él. Así es. Otro chico de la última fila se puso de pie. Probablemente se llamaba Ishizaki Daichi. Sin el liderazgo del señor Ryugen, jamás habríamos conseguido tantos puntos. También era uno de los hombres de confianza de Ryugen. Y se encontraba entre los 5 mejores de la clase en cuanto a fuerza física. Con ambos avivando las llamas, la opinión de los delincuentes de la clase sobre Ryugen mejoró notablemente. Como mínimo, su resentimiento por verse obligados a comportarse como alumnos ejemplares había disminuido considerablemente. Jejejeje. Al ver que la clase lo reconocía, Ryugen se sintió bastante satisfecho con la puntuación. Según sus cálculos, esperaba poco más de 50.000 puntos. No creía que llegarían a obtener 72.000. No sabía qué había salido mal. Pero conseguir más siempre era algo bueno. Ryugen aprovechó la oportunidad para insistir. Ahora que todos entienden que esta escuela distribuye puntos en función del rendimiento, luego, a continuación, la boca de Ryugen se curvó en una sonrisa siniestra, revelando sus cuernos metafóricos. Cada uno de ustedes me entregará la mitad de sus puntos. Todos. Un momento. De ninguna manera, ¿por qué deberíamos hacerlo? ¿Por qué tenemos que entregar nuestros puntos? Maldita sea, si no hubiéramos cooperado, no habría tantos puntos. La buena voluntad que Ryugen acababa de ganar se desvaneció al instante. Si esto no se manejaba bien, aunque el trono de Ryugen no sería fácil de derrocar, muchos estudiantes podrían traicionarlo en secreto. Ryugen comprendió la gravedad de la situación. Pero como antiguo líder de una pandilla, no le importaba. En su opinión, mientras fuera lo suficientemente fuerte, ningún problema era realmente un problema, al igual que cuando lideró a aquellos chicos de canto. Quería devolverle a la clase C su antigua gloria. Así, como rey, recurrió a métodos de mano dura. Albert. Ryugen señaló amenazadoramente a un estudiante y ladró fríamente. Tomen al más ruidoso y cuélguenlo. Sí, jefe. Albert, como un secuaz extravagante, se acercó y agarró al estudiante más hablador. Ryugen observó cómo izaban al estudiante, luego le propinó 2 fuertes bofetadas en la cara antes de estrellarle la cabeza contra el escritorio con un golpe seco y repugnante. Después de todo esto, Ryugen miró fijamente a su alrededor y gritó: ¿Alguno de ustedes, bastardos inútiles, quiere hablar? El resto de la clase observaba con miedo. Ikigaya Hachiman observó la escena con expresión sombría. Luego echó un vistazo a la cámara de vigilancia, que no tenía obstáculos. Ni siquiera intentó ocultarlo. ¿De verdad era tan imprudente? Bueno, tenía sentido. Ya estábamos en el segundo mes, y la evaluación de comportamiento del primer mes ya había terminado. Ahora se ve la verdadera cara. Todavía no sabía cómo se desarrollarían los acontecimientos más adelante. Curiosamente, Ryugen no le había causado ningún problema durante el primer mes, ni había intentado obligarlo a seguir órdenes. Quizás fue porque le había ofrecido un buen espectáculo, se trataba de la llamada misericordia del rey. En ese momento, ¿cuál es tu razón?, preguntó una voz femenina seca y cortante. Ikigaya miró hacia un lado. Era Ibuki Mio. Se sentó en su escritorio, mirando a Ryugen con una expresión poco amigable. De hecho, como autoproclamada observadora, había pasado la mayor parte de abril siguiendo de cerca a Ryugen. Ella sabía que este autoproclamado rey definitivamente tenía un propósito para sus acciones. Exclamó Ryugen con desdén al ver a Ibuki Mio, pero no estaba enfadado. Parece que todavía quedan algunos sensatos en la clase. Entonces, al recorrer la sala con la mirada y ver que todos se callaban, Ryugen se burló y dijo: en lugar de dejar que ustedes mismos malgasten los puntos, ¿no sería mejor que me los dieras a mí? Quizás me sean útiles en los próximos exámenes. Mientras hablaba, Ryugen miró a Ibuki con una expresión significativa y añadió: al fin y al cabo, en esta escuela, siempre que tengas suficientes puntos, puedes comprar cualquier cosa. Al oír esas palabras, un pensamiento surgió de repente en la mente de Ikigaya. ¿Podría ser que Ryugen estuviera intentando reunir 20 millones de puntos para pasar a la clase A? No, el reglamento escolar establece que los puntos obtenidos por medios no oficiales están prohibidos.
Incluso si lograra acumular esa cantidad, probablemente no le servirían para cambiarse de clase, sino que recibiría una advertencia escolar, o incluso la expulsión. Al mismo tiempo, varios estudiantes de la clase tenían sus propias conjeturas sobre las acciones de Ryuen. Incluyendo a Ibuki Mio. Estás tratando de reunir 20 millones para cambiar de clase. Jejejeje. Ryuen se rió entre dientes ante su acusación. Ibuki, ¿eres tonta? Las reglas dicen claramente que obtener puntos por medios indebidos te acarreará un castigo. Con ello, la tensa atmósfera en clase se relajó un poco. Parecía que eso formaba parte de las reglas. Quizás Ryuen realmente quería usar los puntos como reserva para futuros exámenes. Así que sí lo sabes, dijo otra voz femenina. Ikigaya se giró para mirar. Era una chica sentada en la cuarta fila, en el cuarto asiento. Tenía el pelo corto, castaño claro, hasta las orejas, y un rostro delgado y ovalado. Tras haber pasado un mes como compañeras de clase, Ikigaya sabía quién era ella. Manabe Shio, la líder del grupo de chicas Gyaru, considerada la segunda en rango de la clase. Y todavía se atreven a quitarnos nuestros puntos por la fuerza. Protestó valientemente Manabe Shio. Justo en ese momento, sonó el timbre de la clase. TCH. Ryuen chasqueó la lengua con irritación al sistema de megafonía y luego se burló de la clase. Después de clase, cada uno de ustedes entregará la mitad de sus puntos, o si no, no terminó la frase, pero les dirigió a todos una mirada cómplice, especialmente a Manabe Shio, a quien fulminó con la mirada. Luego regresó a su asiento. La persona afortunada que acababa de familiarizarse íntimamente con el escritorio limpió el desorden en silencio. Ikigaya estaba preocupado. Aunque comprendía que las acciones de Ryuen pretendían ser una advertencia, confiar únicamente en la violencia, si bien estaría bien si seguían ganando, sería desastroso si perdían aunque fuera una sola vez. Sí, a Ikigaya Hachiman no le importaba nada el tema de la promoción de clase. Pero esta escuela era repugnante. Había vinculado los puntos personales con los puntos de clase. Si la clase perdía, significaba que no habría dinero el mes siguiente. Vaya, eso fue bastante ingenioso. Justo cuando terminó de sonar la campana, Sakagami, su profesor tutor, entró puntualmente con un rollo de papel en la mano y una sonrisa triunfal. Luego desenrolló el papel y usó imanes para pegarlo a la pizarra. A la izquierda se mostraba la clasificación por puntos de clase. Clase A, 822 puntos. Clase B, 600 puntos. Clase C, 720 puntos. Clase D, menos 50 puntos. ¿Qué demonios? La clase D está en números negativos. Jajaja, deben ser todos idiotas, me muero de risa. Miren, nuestra clase C obtuvo una puntuación mayor que la clase B según lo que dijo el jefe Ryuen, ¿no significa eso que ahora somos la nueva clase B? Toda la atención se centró inmediatamente en la hoja de la izquierda. Especialmente la clase D. Estaban en números rojos. La clase D fue realmente increíble. A la derecha estaba la hoja con los resultados de los exámenes de abril. Ikigaya tenía curiosidad por saber qué puesto ocupaba en esa clase llena de delincuentes. Japonés. 96 puntos, 2 opuesto. Primer puesto. Shiina Iyori con 98 puntos. Como era de esperar de Shiina, que siempre está estudiando. Español. 94 puntos, de nuevo 2 opuesto. 1 de nuevo. Shiina Iyori con 99. A continuación, tocaba ciencia. Eso fue duro. Aunque estudió mucho, su puntuación apenas llegó a los 2 dígitos. Y una vez más, el mejor puntuador, aún así Shiina, aunque su rendimiento en ciencias fue pésimo, el desempeño general de Ikigaya se mantuvo entre los 5 mejores de la clase. Como dato adicional, la clasificación general de Ryuen fue la quinta desde abajo. Muy bien, silencio. Como siempre, ahora les contaré la verdadera naturaleza de esta escuela. El profesor tutor, Sakagami Kazuma, se dio la vuelta con las manos a la espalda y el rostro radiante de alegría. Su aspecto, normalmente envejecido, ahora lucía mucho más juvenil. Sobre todo su actitud. El primer día de clases, transmitía claramente la idea de conmigo no se juega, soy de la élite. Pero ahora, parecía un tío amable de mediana edad, el vecino de al lado. Una vez que la clase se calmó, Sakagami comenzó. Déjenme explicarles, Ikigaya Hachiman escuchaba atentamente desde su asiento. Lo que Sakagami explicó era esencialmente lo mismo que Ryuen Kakeru ya les había contado anteriormente. En resumen, solo los alumnos de clase A pueden graduarse con éxito. Aunque ya habían oído esto de boca de Ryuen, los alumnos de la clase seguían pensando que era una broma cruel.
Sakagami notó sus expresiones y sonrió levemente. Se ajustó las gafas y les tranquilizó diciendo, bueno, no hay de qué preocuparse. Sois todos vosotros el mejor equipo de clase C que he dirigido en toda mi carrera. No solo batiste mi récord personal al frente de una clase C, sino que también rompiste el récord de la escuela por el avance de clase más rápido. Creo que llegar a la clase A no estará muy lejos para nosotros. Mientras decía esto, Sakagami miró directamente a Ikigaya Hachiman y a Ryuen Kakeru. Ikigaya Hachiman. TCH, ¿qué significaba esa mirada, Sakagami-sensei? ¿Por qué me miró así? ¿Podría ser que quiera que le ayude a avanzar en la clase? ¿Qué clase de broma es esta? ¿Quieren que un tipo normal como yo ayude a un grupo de punks pendencieros y chicas delincuentes llamativas a llegar a la clase A? ¿Hablan en serio? De ninguna manera. A diferencia del excesivamente preocupado Hachiman, Ryuen Kakeru declaró con audacia al notar la mirada de Sakagami. Es solo la clase A, si todos me siguen, los llevaré allí. Miró a su alrededor con arrogancia, como un rey triunfante. Lamentablemente, la mayoría de la clase no pareció tranquilizarse. Porque las cosas definitivamente no serían tan sencillas como Ryuen lo hacía parecer. Hachiman tampoco era demasiado optimista. Claro, tal vez Ryuen, con sus métodos despiadados, podría llevarlos a la clase A, pero ¿y luego qué? Al fin y al cabo, solo los alumnos de tercer año de la clase A pueden graduarse con éxito. Eso significa que esta competencia entre clases se extiende a lo largo de 3 largos años. Como dice el refrán, conquistar un reino es fácil, gobernarlo es difícil. Además, esta clase C se mantenía unida gracias al violento gobierno de Ryuen. No todos los estudiantes apoyaban a Ryuen. La mayoría simplemente tenía demasiado miedo para resistir su dictadura. A la larga, esto fue sin duda perjudicial para la clase. Si se tratara simplemente de resistencia a Ryuen, tal vez estaría bien. Pero si empezaran a surgir traidores dentro de la clase, la situación se convertiría en un verdadero caos. La clase se sumiría en el desorden. Por ello, Ikigaya Hachiman ideó un nuevo plan para su futuro. Estudia mucho. Sí, así de simple y claro. Su capacidad académica no era mala desde el principio. Si se esforzaba, incluso si lo trasladaban a otra escuela, con suficiente esfuerzo, podría ingresar sin problemas al Departamento de Humanidades de la Universidad de Tokio. La reunión de clase continuó. Bien, esa es la actitud. Exclamó Sakagami Kazuma, elogiando sin reservas y claramente complacido con la actuación de Ryuen Kakeru. Ryuen-kun, si alguna vez necesitas algo, no dudes en acudir a mí. Creo que con el esfuerzo conjunto de profesores y alumnos, este año podríamos tener una verdadera oportunidad. Pero, jejeje, se burló Ryuen Kakeru, solo un montón de don nadie. No hay necesidad de molestarlo, maestro. Pues la confianza es algo bueno. Sakagami, al notar que Ryuen se estaba volviendo un poco arrogante, le dio una suave advertencia. Pero aún así, ten cuidado. Al fin y al cabo, también hay alumnos destacados en las otras clases. Pero Ryuen seguía siendo arrogante. Mejor aún. Espero que esos don nadie me entretengan. Sakagami Kazuma. Comparado con el maduro Hachiman, Ryuen todavía era un poco infantil. Sakagami se ajustó las gafas en silencio. Bueno, después de todo, antes había sido un líder delincuente. Pero con Hachiman como respaldo, las cosas deberían ser estables, ¿verdad? Así continuó Sakagami. De hecho, en lo que respecta al último examen, Ikigaya también hizo una contribución muy loable. Todos. ¿Qué? ¿Soy el MVP? ¿Por qué no lo sé? Espera, ¿qué he hecho? Hachiman estaba desconcertado. Los estudiantes a su alrededor murmuraron con incredulidad, volviéndose todos para mirarlo. Sakagami-sensei. Kaneda Satoru levantó la mano. ¿Qué hizo exactamente Ikigaya-kun? Como fiel seguidor de Ryuen, Kaneda no podía permitir que nadie más le robara el protagonismo. Y según sus observaciones, Hachiman no había hecho prácticamente nada durante todo el mes de abril, comportándose como un estudiante promedio que ni estudia ni trabaja. El único acto destacable fue la denuncia del acoso escolar en la clase D, pero, ¿cómo podría eso tener relación con los puntos de clase? No te dan puntos por denunciar el acoso escolar que sufres, ¿verdad? A menos que, arrastrar a otra clase hacia abajo. Kaneda-kun, sonrió Sakagami. ¿Recuerdas que el examen del primer mes trataba sobre normas de comportamiento, verdad? Sí, Kaneda seguía confundido. Pero Hachiman empezaba a darse cuenta de algo. Normas de conducta. Así es.
Siempre y cuando sigas las normas del colegio, como no llegar tarde, evitar las palabrotas, respetar a los profesores, etc. No te descontarán puntos. Pero, ¿también podrías obtener puntos extra? Sakagami, aún sonriendo, continuó. Normas de conducta. Es deber del estudiante seguir las reglas del campus. Al hacerlo, se evitan las deducciones de puntos. ¿Pero qué pasa fuera del campus? Ante esto, hizo una pausa y recorrió con la mirada el aula. Pero los delincuentes y las chicas llamativas no se dieron cuenta. Entonces Sakagami dejó de andarse con rodeos y soltó la bomba. Si los estudiantes hacen algo beneficioso para la sociedad, existen opciones para obtener puntos extra. Al fin y al cabo, si bien nuestra escuela hace hincapié en el mérito, su objetivo final es formar individuos para la sociedad. Ikigaya-kun, junto con Shina-san y Sakura-san de la clase D, descubrieron una conducta poco ética por parte del dueño de la tienda de electrónica a principios de abril y la denunciaron. Tras la investigación, se comprobó que era cierta y grave. Como resultado, nuestra clase y la clase D recibieron 100 puntos extra cada una. Ante esto, toda la clase miró a Hachiman y Shina con incredulidad. Mientras todos los demás intentaban desesperadamente evitar las deducciones, esta pareja ya había empezado a ganar puntos extra. De hecho, muchos estudiantes habían oído hablar del incidente, sobre todo porque alguien había grabado un vídeo y lo había publicado en internet. Un usuario, en busca de popularidad, incluso incluyó al ahora semifamoso Ikigaya Hachiman en el vídeo. La sección de comentarios estaba llena de bromas como un trabajo interno que salió mal, se pelearon por el botín o una doble traición. Nadie esperaba que esto fuera cierto. Hachiman. Maldito seas, Baka Sensei. Me tendiste una trampa. Hachiman parecía indignado. ¿Por qué anunciaría esto delante de toda la clase? ¿Acaso esto no era como ponerlo en un asador sobre el fuego de Ryugen? Sakagami no sabe leer el ambiente. Justo a tiempo, jejejeje. Rió Ryugen. Interesante. Hachiman, no esperaba que tuvieras una comprensión tan particular de las normas de comportamiento. Si estuvieras en otra clase, creo que serías un rival divertido. Al oír esto, Hachiman se relajó un poco. Quizás Ryugen tenía más tolerancia de la esperada, entonces, de repente, Ryugen Kakeru, vendrás con nosotros después de clase. El aire que Hachiman acababa de exhalar, lo volvió a contener. Se desplomó sobre el escritorio, desesperado. Mi vida se acabó. Mientras tanto, Sakagami Kazuma, tras haber logrado con éxito el objetivo de que Ryugen Kakeru se fijara en Ikigaya Hachiman, observaba con satisfacción. Y decidieron echar más leña al fuego. Sakagami. Por cierto, ¿alguien recuerda el viaje en autobús que organizó la escuela cuando nos matriculamos? ¿Qué tiene eso que ver con algo? Espera, no me digas que empezó entonces. La clase bullía de especulaciones. Sakagami sonrió. Así es. De hecho, en el momento en que subiste a ese autobús, la prueba ya había comenzado. Dado que nuestro colegio es un campus cerrado, los entornos realistas fuera del campus son muy valiosos. El colegio no desaprovecharía esas oportunidades. La clase D tuvo que lidiar con la necesidad de ceder asientos a pasajeros de edad avanzada. En la clase C, unos delincuentes acosaban a una mujer, la clase B se encargó de un autobús averiado, la clase A tuvo que atender a un pasajero que perdió el conocimiento, hizo una pausa. Así es. En comparación con otras clases, las acciones de Ikigaya-kun se manejaron muy bien. Solo se le descontaron unos pocos puntos. Todos miraron a Hachiman con asombro. ¿Se dio cuenta tan pronto de cómo funcionaba la escuela? Si es así, eso es francamente aterrador. Mientras tanto, Hachiman finalmente comprendió por qué los adultos en ese autobús lo miraban con ojos tan expectantes. Así que eran actores, ¿eh? Y jueces también. Nunca esperó que los exámenes de la escuela fueran tan impredecibles. A medida que la reputación de Hachiman mejoraba en clase, Sakagami asintió con satisfacción y continuó. Además, según la nueva normativa escolar, para los exámenes ordinarios, la deducción mínima posible es de 0 puntos. Pero por infracciones disciplinarias, se descontarán puntos de la calificación a partir del primer día del mes siguiente. El saldo puede llegar a ser negativo. Si una clase llega a menos 1000 puntos, los alumnos serán transferidos a otra escuela. Por ejemplo, los menos 50 puntos de la clase D esta vez se debieron al incidente de acoso escolar en Ikigaya, que costó menos 150 puntos. Pero el incidente en la tienda de electrónica les sumó 100 puntos, por lo que el resultado neto fue de menos 50.
Esta regla fue creada por la junta directiva tras revisar el caso Ikigaya y constatar la rapidez con la que la clase D acumula sanciones. Su objetivo es prevenir peleas y disturbios. Sakagami tomó un sorbo de té, dándoles tiempo para digerirlo. Los estudiantes asintieron mostrando distintos grados de comprensión. Tras ver que los alumnos más inteligentes lo entendían, Sakagami continuó. Muy bien, ahora pasemos al examen de este mes. No lo subestimes. La escuela ofrece hasta 100 puntos como recompensa. Señaló un papel que estaba a la derecha. Mientras todos se giraban para mirar, continuó. Si el mes pasado fue la evaluación de comportamiento, entonces este mes es el examen de mitad de semestre. A continuación, cogió un rotulador rojo y subrayó la tercera o cuarta puntuación más baja en cada asignatura. Aunque se trate solo de una prueba mensual, los estudiantes que vuelvan a quedar por debajo de estas marcas en el examen de mitad de semestre se enfrentarán a la expulsión. Archiman echó un vistazo. Desafortunadamente, en matemáticas, uno de los nombres subrayados era el suyo. En física, apenas aprobó. En conclusión, la gran crisis de Ikigaya Archiman. Por otro lado, la clase D de primer año. Oye, bajaron tus puntos. El tuyo también. Tú también. Los alumnos de la clase empezaron a entrar en pánico y a mirarse entre sí confusos. Era el 1 de mayo, el supuesto día de pago, pero en su lugar les habían descontado los puntos. Curiosamente, a cada uno se le descontaron cantidades diferentes. En general, quienes tenían más puntos perdieron más, y quienes tenían menos perdieron menos. No tenía sentido, hasta que se dieron cuenta. El total descontado a todos sumaba exactamente 200.000 puntos. En ese momento, Yukimura Teruhiko, mientras charlaba con los demás, pareció recordar algo y adivinó. ¿Podría ser la compensación de 200.000 puntos que mencionaron antes? Todos. Maldita sea, probablemente sea eso. Malditos sean, Yamauchi, y que. Devuélvanos nuestros puntos. ¿Por qué diablos tengo que pagar para cubrirlos a ustedes dos? Exacto. Devuélvanoslo, idiotas. Yamuchi Haruki se puso de pie, empapado en sudor. No importa lo que digas, no nos quedan puntos. Ike Kanji también se levantó y protestó. Además, somos una clase, somos un equipo. Son solo unos pocos puntos, ¿por qué tanto alboroto? Todos los demás. Por ciento, qué día tan bonito otra vez. El caos no cesó hasta que Chabashirasa entró en la habitación, impasible. Ella ya tenía en su poder las evaluaciones actualizadas de las calificaciones de las 4 clases. Como de costumbre, Chabashira vestía un traje negro de mujer, tacones y medias negras, pero esta vez su rostro reflejaba tristeza. Su presencia era más fría de lo habitual, la temperatura de la habitación pareció descender varios grados. A pesar de tener cosas que decir, nadie se atrevió a hablar bajo la presión que ella ejercía. Manteniendo su expresión gélida, Chabashira habló con tono robótico. Como de costumbre, ahora revelaré la verdadera naturaleza de esta escuela. Cuanto más escuchaban los estudiantes, más les parecía que algo no cuadraba. ¿Qué? No son 100.000 puntos al mes. Esto es un fraude. ¿Cómo es posible? La clase D es la clase más baja. ¿Qué? Solo la clase A puede graduarse con éxito. A pesar del revuelo, Chabashira lo ignoró. Tras terminar su discurso, publicó las calificaciones en la pizarra y dijo fríamente. Estas son las calificaciones de cada clase del mes pasado. Clase A, 822 puntos clase B, 600 puntos clase C, 720 puntos clase D, menos 50 puntos, 50. ¿Cómo pudo pasar esto? De ninguna manera. Nadie había mencionado esto antes. No lo acepto. Al mismo tiempo, eso es todo. Chabashira-sensei ya se lo había dicho, ¿no? Dijo Ayanokouji Kiyotaka, sentado junto a la ventana, mirando de reojo a Orikita Suzune, con expresión impasible. Sinceramente, desde aquella vez que Chabashira llamó a Orikita, ella empezó a comportarse de forma extraña. En primer lugar, de repente se interesó por la clase y no dejaba de recordar a los demás que cuidaran su comportamiento tanto dentro como fuera del aula. También empezó a pasear por el campus con intenciones claras. Considerándolo todo, a Ayanokouji no le gustaba esa sensación de que las cosas se le escapaban de las manos. Por experiencia, prefería tener siempre un peón a mano. Tras varias conversaciones incisivas, había llegado a una conclusión. Ahora, las palabras de Chabashira confirmaban por qué había cambiado el comportamiento de algunos estudiantes.
No sé de qué estás hablando, respondió Orikita, ligeramente sorprendido por la perspicacia de Ayano Kouji. Pero recordando lo que Chabashira dijo en aquel momento, no admitió nada. Además, aunque tenían las respuestas, habían perdido muchos puntos, terminando con una puntuación negativa. No tenía el valor de admitirlo. Por no mencionar que Chabashira le había dicho que no se lo contara a nadie. Ayano Kouji observó a Orikita en silencio y luego continuó observando el aula. La clase siguió siendo caótica, con muchos estudiantes cuestionando las cosas. Pero Chabashira era como un robot, impasible, leyendo fríamente el guión que había preparado. Hasta la última línea. Esa es la realidad de esta escuela. La clase ha terminado. Este período es ahora de estudio individual. Sin mirar atrás, salió del aula, haciendo caso omiso de las continuas protestas de los alumnos. Al ver esto, Orikita apretó los puños y se mordió el labio, luego se levantó y la siguió. No podía aceptar seguir atrapada en la clase D de esta manera. Si querían progresar, necesitaban la ayuda del profesor. Con este grupo de tontos talentosos, era imposible de otra manera. Ayano Kouji también los siguió en silencio. En cuanto a Hirata Yousuke y Kushida Kikyo, aunque querían hablar con el profesor, se quedaron para tranquilizar a la clase. En la azotea que ya conocía, Chabashira permanecía de pie, contemplando el campus, fumando un cigarrillo. Este era de una calidad ligeramente inferior al de la vez anterior. Crujir, se giró y vio que era Orikita. Tras dar una calada lenta a su cigarrillo, dijo con indiferencia: «Ah, ¿eres tú, Orikita? ¿Qué quieres de tu profesor?» Orikita. Aunque hacía apenas unos instantes había salido corriendo, ahora no sabía qué decir. Chabashira siguió fumando en silencio. Al poco tiempo, Chabashira-sensei, ¿de verdad piensa seguir así de desesperanzado?, preguntó Orikita tras dudar un momento. Chabashira no respondió. Simplemente dio otra calada y exhaló un humo blanco pálido. Justo cuando Orikita comenzaba a sentirse decepcionado, Chabashira dijo: «Orikita, las clases C, B y A de este año tienen estudiantes verdaderamente excepcionales. Si eres tú, no eres lo suficientemente bueno. ¿Y esos marginados de tu clase? No puedes liderarlos. Ríndete». Era difícil discernir si le hablaba a Orikita o a sí misma. Dio otra calada, como un hombre de mediana edad desilusionado. Sin embargo, «No. No me rendiré», dijo Orikita con firmeza. «Es solo un examen suspendido. Todavía quedan 3 años. Llegaré a la clase A. Juro por mi nombre que soy la hermana menor de Orikita Manabu. Llegaré a la clase A». Jeje, la juventud sí que es algo, sonrió Chabashira, divertida por su espíritu inquebrantable. Quizás vio algo de sí misma en Orikita. Así que decidió depositar sus esperanzas una vez más. «Orikita, ese Ayano Kouji Kiyotaka que siempre está cerca de ti, no le quites el ojo de encima. Ese tipo podría ser un genio oculto, Orikita». Escuchando a escondidas a Ayano Kouji. Mientras tanto, en la clase B de primer año. El ambiente aquí tampoco era muy bueno. Como mínimo, ya no era tan despreocupado como antes. Su puntuación fue inferior a la de la clase C, lo que significa que pronto descenderían al nivel de la clase C. La verdad sobre la escuela que compartió Oshinomiya Sensei también pesaba mucho, como una espesa niebla negra que se cernía sobre la clase. «Vamos, chicos. No se pongan así». Oshinomiya Chie intentó animarlos. «Creo que si trabajamos duro juntos, podemos retomar el rumbo y llegar a la clase A». «Exacto», exclamó Ichino Seonami, poniéndose de pie. «Oshinomiya Sensei tiene razón. Creo en todos nosotros. Todo esto es culpa mía», exclamó. «Me confiaron la responsabilidad de ser la líder de la clase B, y he decepcionado a todos, todo es culpa mía. Devastador. Imbatible». «No. Esto no es culpa de Ichinos en absoluto, nadie sabía que el primer examen sería sobre normas de comportamiento, no te culpes, Ichinose-chan, .. Animada por todos, Ichinose pronto volvió a sonreír, con dulzura y ternura. «Jeje, gracias a todos. Ah. Estás siendo astuto, asumiendo toda la responsabilidad». Oshinomiya hizo un puchero juguetón. Le encantó esta clase, su ambiente. Unidos, amables, armoniosos. Todos los estudiantes eran gentiles. Ninguna clase había sido así en años anteriores. Era como algo sacado de un mito. Aún así, Oshinomiya estaba preocupado. Porque todo giraba en torno al carisma personal de Ichino Seonami. En otras palabras, la clase tenía una clara debilidad. Y esa era, la propia Ichinose. Cuando Ichinose se acercó y la abrazó, Oshinomiya le acarició suavemente el cabello.
¿Quién iba a imaginar cuánto duraría esta clase? Pero, al menos, vencer a la clase D de Chavasira no debería ser demasiado difícil. Después de todo, la clase D de este año es, GG. Mientras tanto, en la clase A de primer año, Mashima se sujetaba la cabeza, frustrado. A veces, tener demasiados alumnos talentosos en una clase era un problema. Nadie quería ceder ante nadie, así es. La facción Katsuragi y la facción Sakayanagi se enfrentaban abiertamente. Facción Katsuragi. Todo es culpa de Sakayanagi. Si no se hubiera dejado llevar por sus deseos personales, no habríamos perdido tantos puntos. Facción Sakayanagi. No puedes decir eso. Si Sakayanagi-sama no hubiera actuado, las clases D y B tampoco habrían perdido tantos puntos. Publicar comentarios difamatorios o incitar al acoso no es un comportamiento aceptable. Facción de Katsuragi. Ja. Si ese es el caso, ¿por qué Sakayanagi eliminó las fotos después de que Katsuragi revelara la verdad sobre la escuela? Ja. Solo las eliminó para evitar más pérdidas. Tu excusa sobre incitar es claramente una ocurrencia tardía. Facción Sakayanagi. Ja. Sakayanagi-sama los eliminó por respeto, no por miedo. Los escupitajos volaron por los aires cuando ambas facciones chocaron, completamente desprovistas de la elegancia que se espera de la clase A. Era comprensible, sin embargo. Históricamente, incluso los equipos de clase A más débiles siempre habían obtenido más de 900 puntos. Pero este año, un mínimo histórico de 822 puntos, apenas 100 puntos por delante de la siguiente categoría. Una o dos derrotas más y descenderían de la clase A. El enfrentamiento continuó. Sin embargo, los dos líderes de las facciones, Sakayanagi Arisu y Katsuragi Koei, se sentaron tranquilamente en sus asientos. Finalmente, silencio. Katsuragi se puso de pie, sintiendo que el bando de Sakayanagi estaba perdiendo impulso. Estudiantes de élite, muestren algo de dignidad. Son solo unos pocos puntos. Como élites, ¿qué tenemos que temer? Seguimos a la cabeza. Aunque nos alcancen, ¿qué importa? Lo que es nuestro seguirá siendo nuestro. Porque somos la élite. Luego volvió a mirar a Sakayanagi. Como vuestro líder, dije que asumiría la responsabilidad de vuestros errores. Este asunto está zanjado. Su tono era firme, tal vez dirigido a toda la clase, tal vez solo a Sakayanagi. Como era de esperar de ti, Katsuragi. Sakayanagi se tapó la boca y sonrió. Bueno, si tú lo dices, dejémoslo así. Sus palabras fueron agradables. Pero nadie en la clase se dejó engañar. Simplemente respetaban a Katsuragi. Aún así, el prestigio de Sakayanagi se había visto afectado. A menos que Katsuragi cometiera un grave error, podía olvidarse de volver a ser la líder de la clase A después de la escuela por la tarde. Oye. Ikigaya. Hay una chica buscándote afuera. Ikigaya Hachiman. ¿Quién me estaría buscando a estas horas? Por lo que veo, es de otra clase, Sakayanagi. Mientras guardaba sus cosas en la mochila escolar, Ikigaya Hachiman giró la cabeza con confusión. Vio a una niña vestida con sencillez, encorvada como un pequeño hámster culpable, de pie nerviosamente junto a la puerta trasera del aula. Sin embargo, el distintivo color de pelo llamó la atención de Ikigaya Hachiman. Anteriormente pensaba que era rosa, pero tras una observación más exhaustiva y rigurosa, descubrió que el término científico correcto era marrón rojizo. Por eso, Ikigaya Hachiman se llevó una impresión más profunda de esta chica. Como mínimo, recordaba su nombre. Sakura Airi. ¿Pero qué quiere ella de mí? Ikigaya Hachiman se acercó. En ese momento, cuando Ryuen pasó junto a Hachiman con Albert, le dio una palmadita en el hombro y susurró. Te espero en la habitación 404 del KTV Imperial City. Ikigaya Hachiman. Bueno, en fin, no hagas que Shina se ponga triste, ¿de acuerdo? Dijo Ryuen en tono juguetón, y luego se marchó. Ikigaya Hachiman. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué Shina se ve involucrada de repente en esto? Pensando esto, Hachiman miró hacia Shina y Yori. Él la vio dedicándole una sonrisa amistosa, y Ikigaya Hachiman empezó a sudar frío. Shina-san, ¿qué tal si vienes tú también? Paso. Después de todo, Sakura Airi te pidió específicamente a ti. Dijo Shina y Yori con una sonrisa. Ikigaya Hachiman. Por alguna razón, la sonrisa de Shina me pareció un poco aterradora. Debe ser mi imaginación, fuera del aula. ¿Y de qué querías hablar? Le preguntó Ikigaya Hachiman directamente a Airi. Sakura Airi bajó la cabeza, retorciéndose las manos nerviosamente. ¿Es que, recibiste los puntos de recompensa de la escuela?
Sí, Ikigaya Hachiman asintió y luego la miró con recelo. ¿Quieres algunos puntos? Después de todo, la situación de los puntos de la clase D no era buena. Además, en aquel momento solo había propuesto un plan. La prueba decisiva provino de la cámara de Sakura Iri. Aún así, no tenía intención de darle ningún punto. Como mucho, podría prestar. No, no. Sakura Iri negó con la cabeza rápidamente. En realidad, es porque, todo fue gracias a ti y a Shirina-san. Quería devolverte mi parte de los puntos de recompensa, Ikigaya Hachiman. Miró a Sakura Iri, completamente conmocionado. ¡Qué niña tan preciosa! ¿Todavía existen personas tan amables y puras? Ante esa actitud, Hachiman levantó la mano de inmediato y dijo, no hace falta. Usted proporcionó la evidencia clave, ¿no es así? Y su clase está en una situación difícil con los puntos. Creo que tú necesitas esos puntos más que yo. Sakura Iri se quedó atónita y bajó la cabeza tímidamente. Pero, qué buena chica, Ikigaya Hachiman llegó a un acuerdo. Si de verdad te sientes mal por ello, considéralo un préstamo. Devuélvemelo cuando tus puntos de clase superen los 500. Bueno. KTV Imperial City, habitación 404. Solo con ver el nombre, ya se podía intuir que era un lugar de lujo. 1200 puntos por hora. La habitación medía unos 50 metros cuadrados y tenía capacidad para 10 personas. Había 2 mesas grandes separadas en el centro, sofás en forma de L a lo largo de las paredes y una enorme pantalla LCD en la pared opuesta. En ese momento, Ryuen Kakeru estaba sentado en el asiento central de la habitación. A cada lado, 2 chicas de aspecto delincuente estaban acurrucadas junto a él. Luego estaba Albert, que parecía obsesionado con los juegos de rol. Incluso allí, se mantuvo erguido al lado de Ryuen como un verdadero guardaespaldas. A continuación estaba Ibuki Mio, sentada a más de 1 metro de distancia, a la derecha de Ryuen, mirando a las 2 chicas con disgusto. A la izquierda de Ryuen, también a 1 metro de distancia, estaban sentados Kaneda Satoru e Ishizaki Daichi, en cuanto a Ikigaya Hachiman. Ah. ¿Te refieres a ese tipo que está parado en el rincón más oscuro, de espaldas a todos, casi mimetizándose con las sombras y temblando como un insecto? Ikigaya Hachiman. No puedes verme, clic. El único problema de esta escuela es que no hay alcohol. Ryuen tomó un sorbo de cola fría, con expresión disgustada. Oye, Ikigaya. Ikigaya Hachiman. Ese sí. ¿Qué pasa? Hachiman tembló y tartamudeó. Si llega el caso, simplemente me arrodillaré. Por favor, no me golpeen demasiado fuerte, Ryuen Kakeru. Clic, ¿acaso tus padres no te enseñaron a mirar a la cara a la gente cuando hablas con ella? Ryuen miró la espalda de Hachiman. ¿Qué, mirarme por encima del hombro? Ikigaya Hachiman. Se dio la vuelta rápidamente. Honestamente, sus padres no le habían enseñado eso, pero si lo dijera ahora, probablemente Ryuen le daría un puñetazo. Ryuen sonrió. No subestimó a ese hombre que se escondía en la esquina. Después de todo, este fue el tipo que indujo a las clases A, C y D a cometer errores el mes pasado. En cuanto a las acciones exageradas de Hachiman y su aparente miedo, Ryuen supuso que significaban sumisión y reconciliación. En otras palabras, no iba a pelearse con Ryuen por el liderazgo de la clase. Bien. Ryuen no confiaba plenamente en poder someter a este hombre si se llegaba a una lucha de poder directa. Después de todo, las 2 víctimas de clase D seguían siendo tema de conversación en los foros. Entiendo lo que quieres decir, sonrió Ryuen, con la mirada firme y segura como la de Orikita Manabu. Ikigaya, dejemos de fingir. Seamos sinceros. Ikigaya Hachiman. ¿Qué quieres decir? ¿He dicho algo inapropiado? ¿Y cuando empecé a actuar? Quizás fue por la poca luz, pero Ryuen no notó la confusión de Hachiman. Lo que vio fueron los ojos de Hachiman, como los de una mente maestra que se esconde entre las sombras. Y la forma en que Hachiman se calmó repentinamente después de escuchar sus palabras. Como era de esperar, tal como lo pensaba. Aparte de este chico y yo, nadie más en la clase es apartamento para liderar. Pensando esto, Ryuen dijo con agresividad. Ikigaya, conviértete en mi segundo al mando. ¿Qué? Ibuki Mio, ¿qué? Kaneda Satoru. Jefe Ryuen, esa no es una buena idea. Ishizaki Daichi. Incluso las 2 chicas problemáticas miraron a Hachiman con sorpresa. Ikigaya Hachiman. No. Es una idea terrible. Yo. ¿Qué cualificaciones tengo? Me conozco mejor que nadie.
Ser el segundo al mando puede sonar prestigioso, pero conlleva enormes riesgos. Si me equivoco en una decisión, afecta a toda la clase. Eso es demasiada responsabilidad, preferiría no. Antes de que Hachiman pudiera terminar, Ryuen aplaudió. ¿Qué haces ahí parado? Celebra conmigo al nuevo segundo al mando. Oh. Aplauso, aplauso, aplauso. Ikigaya Hachiman. ¿Qué es esta ceremonia de ascenso digna de la mafia? Intentó resistirse. Sinceramente, no soy tan capaz. No hay necesidad de ser modesto. Ikigaya. Ryuen alzó la mano. Si ni siquiera tú eres capaz, entonces nadie en esta clase lo es. ¿Qué, no quieres ayudarme? El tono de Ryuen se volvió amenazante, aunque por dentro se sentía algo incómodo. TSK, ¿qué está intentando hacer Hachiman? ¿Quiere ser el líder? Entonces, ¿por qué se mostró sumiso antes? Malditos genios, siempre tan problemáticos, tan astutos. Ryuen se dio cuenta. Tampoco tenía ni idea de lo que pasaba por la cabeza de ese hombre. Espera, ¿por qué dije también? Mientras tanto, en la habitación de Sakayanagi. Achú. Kamuro. Que Dios te bendiga. No es así. Hachiman se sobresaltó y finalmente expresó sus preocupaciones. Jejeje, ¿por qué tan incómodo, chico? Solo dilo. No te preocupes, si tus decisiones arruinan la clase, será mi culpa. Nadie te va a culpar. Ryuen sonrió con picardía. Además, esos perdedores de la clase no tienen derecho a criticarte. Ikigaya Hachiman. Es fácil decirlo para ti. Si algo sale mal, seré el primero en ser atacado. Pero, miró a Ryuen, que parecía sincero. Por no mencionar que Ryuen ya le había ayudado 2 veces antes. Y teniendo en cuenta la personalidad de Ryuen, aunque creía en la fuerza bruta, no era falso, no intimidaba a los débiles e incluso podía hacer que sus tácticas deshonestas parecieran justas. Si sigo a este tipo, siempre puedo retirarme si las cosas no salen bien. Bueno, como mucho te daré algunos consejos, dijo Hachiman asintiendo vagamente. Pero olvídate de ese título de segundo al mando. Capítulo 39. Sigue siendo la misma habitación privada 404 en el Karaoke Royal City. Tras recibir respuesta de Ikigaya Hachiman, Ryuen Kakeru se llenó de alegría. Que suene la música y que bailemos de nuevo. Entonces, las 2 chicas problemáticas tomaron micrófonos y comenzaron a cantar y bailar. Ishizaki Daichi, siendo considerado, sirvió un vaso de cola helada y se lo entregó a Ikigaya Hachiman, diciendo: Jefe Ikigaya, de ahora en adelante todos trabajaremos bajo la misma bandera. Ikigaya Hachiman. Le costaba un poco aceptar esa fuerte aura de matón. Principalmente, el comportamiento de Ishizaki parecía falso. Estaba siguiendo el juego de forma hipócrita. Ikigaya presentía que si alguna vez caía en desgracia, Ishizaki podría ser el primero en acosarlo. En cambio, Ibuki Mio bebía tranquilamente zumo de uva mientras revisaba su teléfono, y Kaneda Satoru tomaba notas en un cuaderno. Parecían mucho más agradables. Gracias. Aunque algo disgustada, Ikigaya aceptó la cola helada y se sentó en el extremo del sofá. Como era de esperar, se había convertido en la persona más odiada. Entonces, no pasó nada más. Ikigaya bebió su refresco de cola con incomodidad. Entonces, si no hay nada más, ¿puedo irme a casa? Tenía muchas ganas de hacerlo, pero sentía que marcharse de inmediato podría no ser apropiado. Sin saber qué hacer, Ikigaya volvió a observar disimuladamente a los demás en la habitación. Ibuki estaba revisando su teléfono. Ryuen le sonreía. Albert permanecía inmóvil. Kaneda seguía tomando notas. Ishizaki tenía una mirada lasciva mientras observaba a las 2 chicas problemáticas. Esto continuó durante unos 10 minutos. Muy bien. Ryuen dio una palmada, indicándoles a las 2 chicas que se detuvieran, atrayendo la atención de todos. La parte de entretenimiento ha terminado. Ahora, hablemos de los exámenes. Para las elecciones de mitad de período de este mes. Me pregunto qué pensará todo el mundo. Tras hablar, Ryuen miró fijamente a Kaneda. Kaneda, ¿por qué no empiezas tú? Kaneda, algo halagado, miró a Ryuen. Claro. Ryuen-sama, desde que Sakagami-sensei mencionó la prueba esta mañana, he estado pensando en estrategias. Mientras decía esto, Kaneda cogió su cuaderno. Primero, podemos usar puntos para comprar las respuestas del examen. Segundo, compren las calificaciones, para que los estudiantes que estén por debajo del mínimo para aprobar no sean expulsados. Tras terminar, Kaneda alzó las cejas con aire de suficiencia mirando a Ikigaya. ¿Qué te parece? Llevo un mes con Ryuen-sama y sigo siendo el favorito. Ikigaya Hachiman. TCH, ¿qué pasa con esa mirada?
¿Un desafío? Bueno, tenía sentido. Su incorporación había afectado claramente la posición de Kaneda. ¡Qué fastidio! Las pequeñas artimañas y los grupitos eran un verdadero fastidio. Ryuen asintió con una expresión indescifrable. La verdad es que ya había pensado en esas dos ideas. Simplemente estaba esperando a ver si alguien tenía mejores planes. Así que, pasando por alto a la menos inteligente Ibuki, miró directamente a Ikigaya. Ibuki. Ikigaya, ¿qué opinas? Así que habíamos llegado a esto, ¿eh? Ikigaya levantó la vista y vio que todos lo estaban mirando. Entonces se armó de valor y dijo: organicemos una sesión de estudio. En cuanto lo dijo, Kaneda rechazó inmediatamente la idea y lanzó un ataque frontal. Jajaja. Ikigaya, ¿has estado pasando demasiado tiempo con Shina? ¿De verdad crees que esos delincuentes de nuestra clase pueden estudiar? Aunque Ryuen mantuvo una expresión neutral, Ishizaki miró a Kaneda con extrañeza. Para contextualizar, Ishizaki quedó penúltimo en la clasificación general de la prueba mensual de abril, y último tanto en matemáticas como en inglés. Ikigaya Hachiman. Ryuen-sama, creo que Ikigaya solo habla por hablar, golpe. Uf. Ryuen no dejó que Kaneda terminara. Le dio una fuerte bofetada en la cara. Kaneda, espero que esta sea la última vez. Si no te he llamado, cállate la boca. Kaneda se dejó caer sobre el sofá, sujetándose con una mano la mejilla ahora roja e hinchada, mientras que con la otra apretaba el puño con fuerza. A través de sus cristales rotos, le lanzó una mirada venenosa a Ikigaya. Ese sí, Ryuen-sama. Lo siento. Ikigaya Hachiman. Ryuen te golpeó a ti, no a mí. ¿Por qué me miras así? ¡Qué irracional! Antes de que Ikigaya pudiera pensar más, Ryuen volvió a hablar con voz tranquila. Ikigaya, continúa. Ikigaya Hachiman, ¿qué crees que pasaría si ascendiéramos a la clase A? Preguntó Ikigaya tras un momento de reflexión, sin responder directamente. Desafortunadamente, los demás no captaron lo que quería decir. Al ver esto, Ikigaya continuó. ¿Crees que la escuela realmente nos permitiría graduarnos como clase A? ¿Estás diciendo que la escuela podría intervenir y hacernos retroceder? Ryuen captó el significado de las palabras de Ikigaya y frunció ligeramente el ceño. Ishizaki estaba atónito. ¿Por qué intervendría la escuela? Eso sería hacer trampa, ¿no? Entonces todo lo que dijo Sakagami-sensei es mentira. En ese momento, Kaneda, aún tumbado, miró de repente a Ikigaya con un atisbo de horror. ¿De verdad pensaste en eso? Ikigaya, admito que no soy tan bueno como tú. Kaneda volvió a mirar a Ikigaya, esta vez con admiración en sus ojos. Ese es un giro de cara bastante rápido, un momento. ¿De qué demonios están hablando? Interrumpió Ibuki con expresión confusa. ¿Interferencias escolares? ¿No estábamos hablando de los exámenes parciales? Kaneda se ajustó las gafas rotas y se burló. Ibuki, tu perspectiva sigue siendo demasiado estrecha. TCH, deja de actuar, Kaneda. Dijo Ibuki con impaciencia. Dilo de una vez. Pero Kaneda la ignoró. En cambio, se incorporó, apoyó la barbilla en las manos y miró lentamente a Ikigaya. Ikigaya, lo que estás diciendo es que no somos dignos de la clase A, ¿verdad? Exacto. Ikigaya asintió con un suspiro. Al fin y al cabo, en nuestra clase hay demasiados delincuentes y chicas Gyaru. La escuela jamás permitirá que personas así se conviertan en las futuras élites de la sociedad. Perjudicaría tanto a la sociedad como a la reputación de la escuela. Entonces, Kaneda golpeó la mesa con las manos y añadió con enojo. Así que incluso si llegamos a la clase A, la escuela seguirá utilizando exámenes escritos u otras pruebas desfavorables para hacernos retroceder. Ikigaya Hachiman. Bueno, también existe la posibilidad de que simplemente estén intentando entrenarnos y mejorar nuestra capacidad académica, añadió Ikigaya con sarcasmo. Al fin y al cabo, todo se reduce a la fuerza, ¿no? Tras escuchar todo esto, Ryuen finalmente lo comprendió. Por lo tanto, para evitarlo, es fundamental organizar sesiones de estudio. Kaneda asintió. Por el bien de nuestro futuro, las sesiones de estudio deben continuar, y mantenerse a largo plazo. Por supuesto que el plan de Kaneda debe implementarse. Añadió Ikigaya. Al fin y al cabo, aún no somos de la clase A, debemos sumar tantos puntos como podamos mientras podamos. En cuanto a las sesiones de estudio, Ikigaya pensó por un momento. Podemos usar puntos para pedirle a la clase C de Ichinose y a algunos estudiantes destacados de la clase D que nos ayuden con las clases particulares.
De esta forma, no solo mejoramos nosotros mismos, sino que también interferimos con ellos. Y podemos recopilar información. Para evitar un contraataque de las clases C y D, ¿por qué no la clase A? Preguntó Ibuki, desconcertada. Si se trata de tutorías, ¿no sería mejor la clase A? Tienen las mejores notas. Podríamos acortar la brecha y, además, obtener información sobre ellos, y la clase A también recabaría información sobre nosotros, respondió Ikigaya, mirando fijamente a Ibuki. La clase A es nuestro enemigo, y nosotros somos los suyos. Por eso serían más cautelosos con nosotros. Además, no les faltan puntos. Intentar que me den clases particulares es demasiado arriesgado. Y lo que es más importante, Sakayanagi Arisu de la clase A es extremadamente molesta. Ikigaya no quería tener que lidiar con ella. Entonces, siguiendo esa lógica, ¿no es también arriesgada la clase C? Continuó Kaneda. Los acabamos de derrotar. Seguro que nos guardarán rencor. Pero es solo la clase C, ¿no? Respondió Ikigaya con calma. Comparado con la clase A, la clase de Ichinos en la clase C es mucho más fácil de manejar. Además, desde la perspectiva de la clase C, somos nosotros los que estamos defendiendo. Aunque se intercambie información, seguimos teniendo la ventaja. En este momento, en efecto, dijo Ryuen con significado, después de todo, en la clase C solo está Ichinose. Finalmente, tras un detallado debate entre Ikigaya Hachiman, Kaneda Satoru y Ryuen Kakeru, la reunión concluyó a la perfección. El grupo salió de la sala privada. Y entonces, como quiso el destino, jeje. Qué divertida sesión de karaoke. ¿Verdad? No me esperaba que Onami-chan tuviera tanta resistencia. Cantó más de 20 canciones. Pero sin duda me ayudó a levantar el ánimo. Muy bien. Aprovechemos este impulso y trabajemos duro para volver a la clase B. No muy lejos de donde se encontraban Ikigaya Hachiman y su grupo, un numeroso grupo de chicas alegres y más de una docena de chicos de aspecto amable salían de una habitación privada de grandes dimensiones. En el centro de este grupo se encontraba una chica con el pelo de color rosa dorado. Sí, se trataba nada menos que de Ichinose Onami, la actual líder de la clase C, y la gente que la rodeaba era claramente sus fieles seguidores. Por otro lado, también se observó al grupo de Ikigaya. Ryuen Kakeru dejó escapar una risa fría y luego se dirigió directamente hacia el grupo de Ichinose. Ikigaya originalmente planeaba quedarse en la parte de atrás. Pero Kaneda y los demás, plenamente conscientes de su posición, redujeron deliberadamente el paso, obligando a Ikigaya a caminar delante de ellos. Esto dio como resultado. Ikigaya caminaba detrás de Ryuen Kakeru, a su derecha, mientras que Albert caminaba ligeramente detrás, a su izquierda. A los ojos de la clase de Ichinose, la escena parecía, Ryuen Kakeru en el centro, con las manos en los bolsillos, una sonrisa maliciosa en el rostro y un aura agresiva. A la derecha, Albert, de piel oscura y altísimo como una torre negra, de presencia intimidante. A la izquierda, Ikigaya, encorvado, con sus inquietantes ojos brillando bajo las luces, visiblemente amenazador. Combinado con la música ambiental del KTV, transmitía un aire muy gángster. Las chicas de la clase de Ichinose gritaron y se acurrucaron detrás de Ichinose Onami, aterrorizadas. Aunque los chicos no retrocedían, estaban claramente nerviosos y observaban al grupo que avanzaba con expresiones tensas. Entre ellos, un chico de mirada penetrante y con gafas permanecía firme al frente, intentando parecer tranquilo. Pero bajo los focos, el sudor que brillaba en su rostro delataba su ansiedad. En ese momento, Ryuen-kun, ten cuidado. Ichinose Onami dio un paso al frente, mirando fijamente a Ryuen Kakeru sin rastro de miedo. Sin duda os superaremos. Sus palabras fueron poderosas y convincentes, como si declararan el curso inevitable del futuro. Su determinación animó a los alumnos de la clase C, que antes se mostraban indecisos, infundiéndoles un nuevo valor. Ahora miraban al grupo de Ikigaya con un sentimiento de rectitud. Ikigaya, ¿la clase B siempre es tan hostil? ¿No me digas que Ryuen le hizo algo terrible a la clase de Ichinose allá por abril? Seguro que no. Me pregunto si el plan siquiera funcionará. Ryuen Kakeru soltó una risa desdeñosa. Jejeje, vamos, Ichinose, no hay necesidad de ser tan hostil. Recuerden, nuestro verdadero enemigo es la clase A. Seguro que tu profesor tutor te ha contado la verdad sobre este colegio, ¿verdad? ¿Qué insinúas, Ryuen? Preguntó el chico de ojos penetrantes con gafas, acercándose a Ichinose y mirando con recelo a Ryuen Kakeru. Te lo advierto.
Si intentas alguna artimaña, no dudaremos en contraatacar. G. El mano derecha de Ichinose, Kanzaki Ryuji, no me equivoco, ¿verdad? La mirada fría de Ryuen se posó en él. Jejeje, Kanzaki, no me mires así. Acabo de decir, Ryuen hizo una pausa y luego añadió con significado. Nuestro enemigo, es de clase A. Entonces, acercándose a Ichinose, Ryuen la miró fijamente a los ojos. Voy al grano, Ichinose. Formemos una alianza. ¿Qué? Las palabras de Ryuen pillaron completamente desprevenido al grupo de Ichinose. Ichinose también parecía sorprendida. ¿Por qué? Ryuen dijo sin rodeos. La clase D es inútil. La clase A es el enemigo. Eso significa que ustedes son nuestra mejor opción como aliados. Miró fijamente a Ichinose. Lo mismo ocurre contigo. Aparte de que nuestras dos clases se unan, no hay mejor opción. ¿No es así? Pero, no, eso no es necesariamente cierto, Ryuen, dijo Kanzaki Ryuji, ajustándose las gafas, que brillaban bajo las luces. Sigo teniendo plena confianza en nuestra clase. Y la clase A es solo una clase. Ryuen miró a Kanzaki con desdén. TCH. ¿Qué clase de confianza de pacotilla es esa? Ya te derribamos. Pura obstinación. Si no necesitara tu ayuda, ya habría perdido los estribos. Uf, este tipo de intrigas no son lo mío. Entonces, Ryuen dirigió su mirada hacia Ikigaya. Muy bien, está decidido. Tú te encargas de esto, Ikigaya. Todos siguieron la mirada de Ryuen hacia Hachiman. Ikigaya. Mierda. No me mires. ¿No estaban todos hablando perfectamente bien sin mí? Aún así, ¿qué debería decir en esta situación? Da igual, improvisemos. Tras haber tenido una idea, Ikigaya miró a Kanzaki Ryuji y preguntó. ¿Y luego? Kanzaki mira profundamente a Ikigaya. Olvídate de la alianza. No confiamos en ti. Entendido. Ikigaya asintió. Tiene sentido. Al fin y al cabo, acabamos de derribarlos. Negarse es lo más natural. O mejor dicho, es la respuesta lógica. Y sí, nuestra clase no tiene precisamente buena reputación. Si la clase C hubiera aceptado la alianza al instante, la verdad es que me sorprendería. Aún, es necesaria una alianza. No podemos vencer a la clase A solos. Dado que ahora no confían en nosotros, primero tendremos que mejorar la opinión que tienen de nosotros. Ikigaya se volvió hacia Ichinose Onami. Ichinose-san, tu profesor tutor debería haberte informado sobre el examen de este mes, ¿verdad? Ichinose parpadeó, confundida. ¿No estábamos hablando hace un momento de una alianza? ¿Por qué estamos en exámenes ahora? Los demás también quedaron desconcertados por el cambio repentino. Ikigaya continuó, con expresión indescifrable. Probablemente tengas una idea general de la situación de nuestra clase. Básicamente, estamos llenos de estudiantes con bajo rendimiento. Entonces, si es posible, ¿podríamos pedirle a su clase que nos ayude con las tutorías? Por supuesto que pagaremos. 800 puntos por hora. ¿HMM? Ichino se frunció el ceño con recelo. ¿Eso es todo? Ella miró a Ryuen Kakeru. Así es, asintió Ryuen. Esa es también una de las razones por las que queríamos una alianza. Porque vendrán más exámenes académicos. Por supuesto, si se trata de algo físico como un festival deportivo, podemos ayudarle. Ryuen volvió a mirar directamente a Ichinose y añadió sinceramente. ¿Qué te parece, Ichinose? Unamos fuerzas. Ichinose cerró los ojos, reflexionó un momento y luego le dio su respuesta a Ryuen. Si es posible, ¿podría darnos un poco de tiempo para pensarlo? Por supuesto, no tenemos ningún problema con la parte de las tutorías. En cuanto a la alianza, tendré que hablarlo con el resto de la clase. Naturalmente, Ryuen se encogió de hombros con indiferencia. Aunque no obtuvo una respuesta definitiva, creía que Ichinose acabaría estando de acuerdo. Además, el objetivo de hoy ya se había logrado. Dicho esto, Ryuen se dio la vuelta con frialdad y se marchó con su grupo. Después de que se marcharon, Ichinose volvió a sonreír a sus compañeros y dijo, bueno, sobre este asunto, hablemos más en el chat grupal esta noche. Se está haciendo tarde, todos a casa por ahora. Capítulo 41. Alrededor de las 8 de la noche, en la zona comercial. Tras separarse de los demás, Ikigaya Hachiman apenas había empezado a disfrutar de un poco de tiempo a solas cuando recibió una llamada de Shiina Iyori. Shiina Iyori. Moshi Moshi. ¿Es este Ikigaya-kun? Ikigaya Hachiman. Sí. Shiina Iyori. Jeje, espero no estar molestándote.
Mientras caminaba por la acera, Ikigaya Hachiman miró a su alrededor. La calle, tenuemente iluminada, apenas tenía algunas tiendas abiertas y no pasaban muchos estudiantes. ¿Qué tal? Si necesitas que te haga algún recado o algo así, no hay problema. Sigo estando cerca del centro comercial. Shiina y Yori. No, no es eso. Solo quería preguntar, Ryuen no te dio problemas esta tarde, ¿verdad? Ikigaya Hachiman. Ikigaya miró fijamente la pantalla que mostraba el nombre de Iyori con una expresión compleja. Probablemente no quiso decir nada más con eso. Estuvo bien, solo dio una descripción aproximada de lo que había sucedido en la habitación privada. En cuanto a la interacción con la clase de Ichinose después de irse, como Iyori no preguntó, Hachiman no lo mencionó. Shiina y Iyori. No esperaba que Ikigaya-kun aceptara la petición de Ryuen. Ikigaya Hachiman. ¿Por qué? ¿Acaso no parezco ese tipo de persona? Ikigaya habló con rostro impasible, aunque él mismo no lo creía. Para ser honesto, después de 6 años de infierno, escuela primaria, y 3 años del abismo, escuela secundaria, Ikigaya planeaba vivir la preparatoria como un completo aislacionista, despiadado y distante. Pero desde el comienzo del trimestre, quizás debido al ambiente escolar, los payasos no dejaban de aparecer para perturbar su paz, sin dejarle descansar. La niña de pelo blanco, el duro tonto de la clase D, el playboy con el pelo teñido de amarillo, la chica rubia de 2 caras, sin embargo, algunas personas inesperadas habían entrado en su vida y le habían aportado un poco de calidez. Ryuen, Shiina, Sakura, todo esto lo puso en el ojo público. Tras reflexionar sobre ello, Hachiman hizo una pausa y alzó la vista hacia el cielo nocturno con la mirada perdida. Sí, si su padre no hubiera perdido su trabajo, y si él no hubiera renunciado a entrar en la preparatoria Sobu, ¿qué clase de vida estaría llevando ahora? Justo en ese momento, Shiina y Yori. Oye. ¿Sigues ahí, Ikigaya-kun? Hachiman reaccionó y respondió rápidamente. Lo siento, estaba absorto en mis pensamientos, Shiina y Yori. Oh, ¿en serio? ¿Te interrumpí? En realidad no. Ikigaya desvió la mirada y continuó caminando hacia el dormitorio. Shiina y Yori. ¿Qué te pareció mi propuesta anterior? Ikigaya Hachiman. Oh no. Mierda. ¿Qué dijo Shiina antes? Al instante, le entró un sudor frío. Tal vez al darse cuenta de que Hachiman no la había escuchado debido a que estaba distraído, la bondadosa Shiina repitió. Dije que yo también quiero ayudar a la clase. ¿Eso fue todo? Hachiman frunció ligeramente el ceño. Aquello no parecía algo que Shiina y Yori diría habitualmente. ¿Lo haces por mí o realmente quieres ayudar a la clase? Sin dudarlo, Shiina respondió. Por supuesto que es para ti. Ikigaya Hachiman. Para mí. Ikigaya miró fijamente la pantalla donde aparecía su nombre, con la mirada perdida. Entonces se negó. Si ese es el caso, entonces quizás sea mejor no hacerlo. Hachiman lo sabía perfectamente. Solo se conocían desde hacía aproximadamente un mes. ¿Cuánto podía llegar a conocerlo realmente en ese tiempo? ¿Cuánto estaría dispuesta a hacer por él? Después de todo, ayudar a la clase a avanzar no es tarea fácil. Y si las cosas no salían bien, la gente podría empezar a señalar con el dedo, y Ikigaya temía el día en que Shiina pudiera decir de repente, solo te ayudé porque era por ti. No quería que los sentimientos personales enturbiaran su relación. Aunque él sentía que Shiina no era el tipo de persona que diría algo así. Aún. Nunca se sabe, en vista de ello, el hipersensible Ikigaya decidió que lo mejor sería dejar las cosas como estaban por el momento. Shiina y Yori sonaba claramente un poco decepcionada. Ikigaya abrió la boca, pero optó por no explicar la verdadera razón. En cambio, mintió. Lo siento, es que no quiero que te veas involucrado en esto. Para evitar que ella le diera demasiadas vueltas al asunto, rápidamente añadió. Por supuesto, si tengo algún problema, serás la primera persona con la que hable. Ya veo, lo entiendo. La voz de Shiina se animó mientras reía. Jeje, eso se parece mucho más a ti, Ikigaya-kun. Ikigaya Hachiman. Hablas como si me conocieras de verdad. Bueno, ese es el tipo de cosas que diría Shiina y Yori. Bueno, volveré a leer ahora si no hay nada más. Shiina y Yori. Adiós. La llamada terminó. Cerca del edificio de la residencia estudiantil. Ikigaya Hachiman se percató de repente de que 3 personas salían del callejón junto a la residencia estudiantil. Una chica y 2 chicos. ¿Era la escuela tan audaz y abierta? Espera, son ellos.
Entonces tal vez no, con su vista decente, Hachiman reconoció a los tres como los hermanos Horikita y ese tipo de ojos inexpresivos que sigue al menor de los Horikita a todas partes. Los tres figuraban en su lista personal de personas con las que Ikigaya no quiere tener nada que ver. Simplemente no entendía por qué aparecerían en ese momento y en ese lugar. Espera. Hermano. Hermana. Simp. Podría ser. Ikigaya imaginó de repente una trama terrible de serie B y miró al tonto con una expresión de lástima. En ese momento, los tres también lo vieron, algo comprensible, ya que alguien merodeando cerca de la entrada de la residencia por la noche llamaría la atención. Ikigaya, al ver que lo miraban, inmediatamente apartó la mirada. Entonces aceleró el paso, tropezando ligeramente mientras corría hacia la entrada de la residencia estudiantil. Sin embargo, bajo las miradas perplejas de Horikita Suzune y Ayano Kojiki Yotaka, Horikita Manabu gritó de repente. Ikigaya-kun, espera un momento. Ikigaya Hachiman. Se quedó mirando la entrada de la residencia estudiantil, a solo 5 pasos de distancia, lleno de arrepentimiento. Maldita sea. Solo un poquito más. Pero, ¿qué quería Horikita-senpai de él? Espera, ¿podría ser por ese playboy con el pelo teñido? ¿Correr? ¡No! Puedes correr por ahora, pero no para siempre. En ese caso, respiró hondo y, de forma natural, metió la mano en el bolsillo para sacar el teléfono. Sus dedos se movieron con rapidez, abriendo hábilmente la aplicación de grabación. Una vez que todo estuvo listo, Ikigaya se acercó con calma. Ah, sois vosotros. ¡Qué casualidad! Antes hacía demasiado viento, ni siquiera os había visto. Horikita Manabu. Horikita Suzune. Ayano Kojiki Yotaka. Horikita Manabu dirigió una mirada profunda a Ikigaya Hachiman, luego se volvió hacia Horikita Suzune y el chico adulador. Suzune, Ayano Koji, regresen. Tengo algo que hablar con Ikigaya. Los dos. Aunque algo confundida, Horikita Suzune abrió el camino y se marchó. Ayano Kojiki Yotaka le seguía de cerca. Sin embargo, al pasar junto a Ikigaya Hachiman, Horikita Suzune frunció el ceño profundamente y lo miró con clara hostilidad. Después de todo, este hombre había dejado una profunda huella en ella, o más bien, en la clase de al menos la mitad de las deducciones de puntos en su clase fueron por su culpa. Mientras tanto, Ayano Kojiki Yotaka le dio a Ikigaya algunas miradas sin emociones. Cuando notó que Ikigaya lo miraba, Ayano Koji asintió inconscientemente. Ikigaya, aunque algo desconcertado, asintió con la cabeza en señal de reconocimiento. Esta era la primera vez en su vida que Ikigaya observaba de cerca a un tipo tan adulador. Su impresión. Bastante guapo, supuso, pronto, solo quedaron Ikigaya Hachiman y Horikita Manabu. Ikigaya miró a Horikita Manabu con expresión oscura. Entonces, ¿se trata de una pelea 1 contra 1? Espera, si me arrodillo ahora, ¿me pegarían menos? Cuando llegue el momento, necesito gritar de dolor dramáticamente. En ese momento, Horikita Manabu se movió. Bajo la mirada cautelosa de Ikigaya, caminó en silencio hasta una máquina expendedora cercana y compró 2 latas de café Max frío. Entonces, ante la mirada atónita de Ikigaya, le entregó una lata. Vamos, hablemos allí, dijo Horikita con calma, señalando con la cabeza hacia un banco cercano. Ikigaya. ¿Acaso revisó mi historial de compras y descubrió que me gustan estas cosas? Debería decir, ¿cómo era de esperar de ti? Aunque le pareció un poco inapropiado aceptarlo, Ikigaya tomó el Max Coffee sin dudarlo, porque dudar aunque fuera un segundo sería un insulto al dios del Max Coffee. Además, por lo que parece, Horikita Manabu probablemente estaba aquí para hacer las paces. En fin, veamos qué truco trama. Está bien. Los dos se sentaron en el banco. Ikigaya abrió la lata y, sin remordimientos, dio un sorbo. La leche condensada era como una botella de Klein para las papilas gustativas. El dulzor brotó de la raíz de su lengua como una supernova, aplastando su conciencia hasta convertirla en una nebulosa de azúcar. Ese único sorbo disipó todo el cansancio del día. Ah, estoy vivo de nuevo, entonces, Max Coffee, un producto local relativamente poco conocido de Chiba. Tiene un sabor demasiado dulce y espeso, comentó Horikita Manabu tras probarlo. Bueno, de vez en cuando no está mal. ¿Eh? Ikigaya lo miró con una mirada más suave. Así que, presidente del consejo estudiantil Horikita, ¿pasaste por todo esto solo para hablar? Por el bien de Max Coffee, mientras no sea algo realmente problemático, diré que sí a cualquier cosa. Cualquiera que adore el café Max es un alma gemela. Y para las almas afines, a Ikigaya no le importaba mostrar un poco de buena voluntad. Dio otro trago audaz.
Orikita Manabu lo miró un poco sorprendido. Parece que, después de todo, esta estrategia para complacer sus gustos no fue mala idea. Entonces Orikita tomó el café entre sus manos, lo apoyó sobre sus muslos y se inclinó ligeramente hacia adelante. Bueno, no es nada importante. Solo quería hablar. Ikigaya. De repente, la lata que tenía en la mano le pareció más pesada que nunca. La dejó en el reposabrazos del banco y ya no pudo volver a levantarla. Espera, ¿no se supone que esto trata sobre ese canalla de Nagumo Miyabi? No debería ser demasiado problemático, ¿verdad? Bueno, en el peor de los casos, dejaré una lata caliente de café Max debajo del escritorio de Orikita como ofrenda de paz. Ikigaya se preparó. Habla. Orikita tomó un sorbo pensativo y luego dijo lentamente, ¿qué piensas de mi hermana? Ya sabes, la súper linda de antes. El rostro de Ikigaya se congeló. Espera, ¿qué pienso de tu hermana? Esto es una trampa. ¿Cómo se supone que voy a responder a eso? Sintiendo que la situación se estaba yendo por mal camino, Ikigaya decidió negarse. Sinceramente, no he interactuado mucho con ella. Ni siquiera estamos en la misma clase, ¿cierto? Asintió Orikita, y luego esbozó una sonrisa autocrítica. Lo siento, no lo pensé bien. Ikigaya. Antes de que Ikigaya pudiera decir algo más, Orikita continuó hablando consigo mismo. Ella no era así antes. Antes era muy cariñosa, adorable y alegre. Hizo muchísimos amigos en el jardín de infancia. Es culpa mía. Deliberadamente mantuve la distancia para fomentar su independencia. Pero Suzune lo malinterpretó y terminó desarrollando esa personalidad arrogante y fría. Entonces, el tono de Orikita cambió ligeramente y reveló su verdadero propósito. Ikigaya, si es posible, ¿podría pedirle que cuide de Suzune? ¿Qué? Exclamó Ikigaya, sorprendido. Un momento, ¿qué acaba de decir? Quiere que cuide de su hermana. ¿Qué demonios? Esto es algo que un hermano debería decir. No dejaría que nadie más cuidara de Komachi. Te pagaré. Continuó Orikita al ver que Ikigaya no respondía. Puedo darte 5 millones de puntos personales por adelantado. Después de graduarme, te daré todos mis puntos restantes. Mi petición es sencilla. No dejen que Suzune abandone. Si es posible, ayúdala a cambiar su personalidad. Y si puedes, ayúdala a hacer más amigos, y. Si no es mucha molestia, Ikigaya. Este tipo está haciendo una lista de deseos. Además, ¿de verdad cree que soy capaz de eso? Aunque Ikigaya no había interactuado mucho con Orikita Suzune, tenía una impresión general de ella. Arrogante. Increíblemente egocéntrico. Posiblemente un narcisista. Y por lo que dijo su hermano, también es terca y orgullosa, de ninguna manera. Esta petición es claramente de una dificultad de nivel dragón. Un simple campesino como yo no puede con eso. Un momento. Espera. Esto no está bien. Ikigaya levantó una mano. Es tu hermana. Asume tu responsabilidad, presidente del consejo estudiantil. Tienes razón. Orikita, rechazado una vez más, se desplomó decepcionado. Ikigaya. Maldita sea. No te veas tan abatido delante de mí. Me hace sentir súper incómodo. Bueno, no conozco todos los detalles, dijo Ikigaya, apartando la mirada e intentando tranquilizarlo. Pero tal vez si hablas con ella abiertamente, como sois hermanos, podría funcionar. Para ser honesto, creo que le estás dando demasiadas vueltas. No funcionará, interrumpió Orikita con un suspiro. Si hago eso, tal vez mejore un poco, pero entonces solo se convertirá en mi Suzune, no en su Suzune. Ikigaya. Ya veo. Así que eso es lo que te convierte en un excelente presidente del consejo estudiantil. Incluso tu forma de criar a tu hermana es muy dura. Aún así, ¿no le estás dando demasiadas vueltas? Si así lo ves, respondió Ikigaya, entonces, incluso si cambio a Orikita Suzune, ¿no la convertiría eso en mi Suzune, y no en la suya propia? Orikita Manabu era inteligente y tenía gran inteligencia emocional. Enseguida comprendió lo que Ikigaya quería decir. Estás diciendo que, tanto si eres tú como si soy yo, todo forma parte del crecimiento de Suzune, y que ella seguirá siendo ella misma. Ikigaya asintió. Al fin y al cabo, la personalidad de una persona se moldea por su entorno. No existe tal cosa como la tuya o la mía, solo existe el crecimiento. Para bien o para mal, todo es crecimiento. Orikita Manabu pareció comprender la situación. Se puso de pie, recuperando su habitual actitud perspicaz y competente.
Ikigaya tomó otro sorbo de café Max para calmar sus nervios mientras observaba la figura de Orikita. Parece que eso solucionó el problema. De espaldas a Ikigaya, Orikita dijo: gracias, Ikigaya. Ya sé qué hacer. No es nada. Como hermano mayor, entiendo un poco tus preocupaciones. Aunque en mi caso, es al revés. Mi hermana es demasiado excepcional, y ten cuidado con Nagumo Miyabi, añadió Orikita. Interferirá en tus exámenes de primer año. Ikigaya. Así que Orikita Manabu y ese canalla de Nagumo no son amigos, sino enemigos. Entonces, ¿por qué el castigo anterior fue tan leve? ¿Hubo algún acuerdo secreto entre bastidores? Da igual. No tiene sentido darle demasiadas vueltas. Aún así, es información útil. Ikigaya asintió seriamente. Lo tendré en cuenta. Gracias a última hora de la tarde, cerca de las 9 de la noche. Tras separarse de Orikita Manabu, Ikigaya Hachiman finalmente regresó a su dormitorio. Pero justo cuando cerraba la puerta, su teléfono sonó con una notificación de voz. DIN. Puntos personales recibidos. 7 millones de puntos. Hachiman estaba atónito, sudando profusamente y temblando mientras sacaba su teléfono para comprobarlo. Vio un mensaje de Manabu Orikita. Manabu Orikita. Te dejo el asunto de Suzune. Todavía tengo 20 millones de puntos reservados para los exámenes, y después de la graduación, los puntos restantes te serán transferidos. Hachiman Ikigaya. ¿Qué? Así que al final me estás echando la responsabilidad encima. Bien, bien. Después de todo mi esfuerzo por hacerte entrar en razón, resulta que no sirvió para nada. Aunque Hachiman estaba molesto y realmente quería negarse, 7 millones. Al ver esa fría fila de 6 ceros detrás del número 7, Hachiman, que apenas rondaba los 15 años, tecleó a regañadientes. Si algo sucede, no me eches la culpa después, maldita sea, ¿por qué acepté? Como era de esperar, soy una persona superficial, Manabu Orikita. Está bien. Si eres tú, estoy tranquilo. Manabu Orikita. Por cierto, a menos que Suzune tenga al menos 50 años, no le permitiré casarse. Hachiman Ikigaya. ¿Qué es esto? ¿Qué quieres decir con que estás tranquilo si soy yo? ¡Qué grosero! ¿Y cómo es que el tema volvió a girar en torno al matrimonio? Pero, 50, ¿eh? Sí, a los 50 es cuando uno comprende su destino. Debería recordárselo a Komachi cuando llegue a casa. Komachi. Hachiman Ikigaya. Por cierto, ¿por qué yo? Mecanografía, Manabu Orikita. Intuición fraternal, Hachiman Ikigaya. Al leer el mensaje en su teléfono, Hachiman finalmente comprendió por qué Orikita Suzune resultó ser como era. Parece que da bastante lástima. Tener que convivir con un hermano así es una verdadera desgracia. En fin. Es hora de empezar a pensar en cómo lidiar con esta hermana. A la mañana siguiente caminando solo, Hachiman bostezó agotado. Se había pasado toda la noche pensando. Y aún no había encontrado una buena manera de lidiar con la hermana de Orikita, en ese momento, Ikigaya-kun, qué coincidencia. Buenos días. De la tienda cercana surgió Shina y Yori. Hachiman asintió, imperturbable. Sí, buenos días. Últimamente, Shina aparecía constantemente, ya fuera en la tienda de conveniencia o cerca de la escalera. ¿No dormiste bien anoche? Preguntó ella, al notar lo agotado que se veía. Sí, algo así. Comprensible. Cualquiera en su situación no dormiría bien. ¿Te has topado con un problema difícil? Si necesitas ayuda, no dudes en preguntar. Ofreció. No es necesario, añadió Hachiman. No es para tanto. En realidad. Shina lo miró con curiosidad. Si no te importa, ¿me lo puedes contar? Hachiman la miró. Hoy, Shina llevaba medias blancas, algo poco común en ella, y sus labios brillaban ligeramente, probablemente por haber comido un bollo de carne. Decirle no debería ser un problema, no es nada grave, solo que anoche Manabu me pidió que cuidara de su hermana. Shina se quedó paralizada. Otra más. Hachiman también se detuvo. ¿Otro más? Jajaja, no importa, le restó importancia. ¿Y cómo piensas cuidarla? No he pensado tan a futuro. Pero, Hachiman hizo una pausa, por ahora, supongo que simplemente buscaré una oportunidad para acercarme. Tal vez debido a la petición de Manabu, Hachiman decidió pasar por el pasillo de la clase D de camino a su propia clase B, con la esperanza de echar un vistazo. Shina la siguió en silencio. Entonces, en la puerta trasera del aula D, vieron a Sakura Iri.
No entraba al aula, simplemente se quedaba parada nerviosamente en la puerta, como si algo aterrador estuviera dentro. Archimán frunció ligeramente el ceño. ¿Qué está pasando esta vez? ¿Acoso escolar? Sakura los vio cuando se acercaban. A medida que se acercaban, oyeron voces procedentes del interior del aula algunas de ellas muy familiares. Haruki Yamauchi. En realidad, Sakura Airi me lo confesó. Ike Kanji. ¿En serio? Yamauchi Haruki. Por supuesto que es real, pero guárdalo en secreto. Yamauchi Haruki. Pero chicas como ella, que no llaman mucho la atención, naturalmente la rechacé. Yamauchi Haruki. Aunque la vi una vez con ropa informal, en realidad está bastante bien dotada. Chico desconocido. Idiota. Aunque no sea guapa, si tiene buen cuerpo, ¿acaso no es razón suficiente para salir con ella? Yamauchi Haruki. A menos que sea alguien como Kushida o Asebe, no me interesa. No me gustan las chicas de aspecto común. Los chismes continuaron en clase, todos ellos vulgares e insultantes para las chicas. Fuera del aula, en la puerta trasera, Archimán y Shina permanecieron en silencio junto a Sakura. No lo confesé, Sniff. Sakura los miró, miró a Archimán, con los ojos llenos de lágrimas. Sus gafas estaban ligeramente empañadas. No queriendo que los demás la vieran así, contuvo las lágrimas, lo que hizo que sus mejillas se sonrojaran. Sakura, Shina, visiblemente afligida por la escena, se acercó y la tomó del brazo. Te creo. Ese tal Yamauchi no parece buena persona en absoluto. Obviamente solo está diciendo tonterías. Entonces miró a Archimán, pidiéndole ayuda en silencio. Archimán. TCH, ¿en serio? Solo quería ver a Orikita Suzune, ¿cómo hemos llegado a esto? Está bien, gracias, Sniff. Sakura, a quien no le gustaba molestar a los demás, lloró en voz baja. Para demostrar que estaba bien, se secó los ojos enrojecidos y forzó una sonrisa que le pareció linda. Jeje, mientras ustedes me crean. Está bien. Archimán. Sakura Airi, cuanto más te comportas así, más difícil es que no me importe. A pesar de su reticencia, al ver su sonrisa, que parecía peor que el llanto, Archimán decidió intervenir. Después de todo, Sakura era una de las pocas chicas que él consideraba realmente buena persona. Y no se debe intimidar a las buenas personas. Entendido. Archimán asintió y luego miró seriamente a Sakura. Mientras tus compañeros crean que no te le declaraste a Yamauchi, ¿será suficiente, no? Sakura parpadeó y luego lo miró con esperanza. ¿Está bien? ¿No sería demasiado problema para ti, Ikigaya-kun? No pasa nada. Archimán le restó importancia. En realidad es bastante sencillo. Por interacciones anteriores, es evidente que Yamauchi está obsesionado con las apariencias. Siempre estaba hablando a gritos de Kushida Kikyo. Así que, naturalmente, no le prestaría atención a alguien tan poco agraciada como Sakura. La idea de que ella se le confesara. Imposible. Ninguna chica cuerda se le declararía a ese idiota. Así que era obvio. Archimán supuso que Yamauchi probablemente vio la verdadera apariencia de Sakura por accidente. Y él cree ser el primero en descubrir a la verdadera Sakura Airi. Así, afirmó que ella confesó, para marcarla como suya. Así que si más adelante se descubre su belleza, todo el mundo pensará que ya tiene pareja. Después de analizarlo, Archimán ideó una forma de solucionar esto. Simplemente, que todo el mundo sepa que Sakura no está interesada en el romance. Entonces, la mentira de Yamauchi se desmoronaría naturalmente. Entonces Archimán preguntó con cautela. Sakura, ¿te interesa tener citas ahora mismo? Sakura y Shina lo miraron confundidas. No, respondió Sakura primero, sonrojándose intensamente. Bien. Archimán asintió. Tomó aire hondo, apretó los puños, y con una mirada de férrea determinación, él gritó, Sakura Airi-san, me gustas desde hace mucho tiempo. Si no te importa, ¿quieres ser mi novia? La voz era fuerte, tan fuerte que claramente pretendía llamar la atención de la clase en lugar de llamarlo una confesión, sería más preciso decir que Ikigaya Archimán lo gritó. ¿Y el resultado? Por supuesto, fue dramático. ¿Qué? ¿Alguien está confesando afuera? Esa voz es muy fuerte. Espera, Sakura Airi. Santo cielo, Yamauchi, te han engañado. Soy demasiado hermosa. ... La clase comenzó a agitarse. Algunos estudiantes se asomaron por las ventanas, otros se agolparon alrededor de la puerta para mirar. Incluso los estudiantes que pasaban por el pasillo se detuvieron, atraídos por el alboroto. Vieron a Ikigaya Archimán confesándose con Sakura Airi. ¡Guau!
Realmente son Sakura y Yamauchi. Maldita sea, Yamauchi. Y resulta que es tu amigo Ikigaya Hachiman quien te está haciendo la confesión. Yamauchi, di algo, hombre. Todos los alumnos de la clase D se burlaron de Yamauchi. Mientras tanto, otros estudiantes en el pasillo observaban desde la distancia, tomaban fotos o grababan vídeos. Una vez que pareció que la multitud estaba en su lugar, Ikigaya Hachiman se inclinó hacia adelante y dijo en tono serio: ¿Quieres salir conmigo? Te prometo que te amaré por el resto de mi vida. Esperó, pero Sakura Airi no respondió. Ikigaya levantó ligeramente la cabeza y la miró. La expresión de Sakura Airi era dulce, sus mejillas sonrojadas y sus delicados hombros temblaban. Ikigaya Hachiman. ¿Estaba nerviosa por recibir una confesión por primera vez? ¡No! Mierda. ¿Qué te pasa con esa mirada en los ojos, Sakura-san? Date prisa y recházame. ¿Qué estás haciendo? ¿No se suponía que esto iba a desenmascarar la mentira de Yamauchi? Recházame ahora. Sakura Airi-san. Por suerte, al final comprendió la mirada en los ojos de Ikigaya. Al darse cuenta de que todo era una actuación, pareció un poco decepcionada, pero rápidamente hizo una reverencia y dijo: lo siento. No quiero salir con nadie en la escuela secundaria. Uf, Ikigaya exhaló un suspiro y se enderezó. Fingiendo frustración, preguntó: Así que dices que tampoco te le declararás a nadie en la preparatoria, ¿verdad? Ese sí, es cierto. Respondió Sakura Airi, aún temblando un poco. Ya veo, continuó Ikigaya con tono insinuante. Entonces, ¿eso significa que todos esos rumores sobre que te habías declarado a alguien antes eran falsos, eh? Me ilusionaste para nada, lo siento, de verdad que no quiero salir con nadie en el instituto. Repitió Sakura, nerviosa. La multitud que se encontraba afuera comenzó a dispersarse, aunque alguien ya había subido el incidente al foro de la escuela. Mientras tanto, en la clase de... Oye Yamauchi, Sakura-san dijo que no quiere tener citas en la preparatoria. Yamauchi, ¿nos mentiste antes? Yamauchi Haruki estaba sudando a mares. Dentro de la clase B la confesión matutina causó un revuelo moderado, no masivo, pero tampoco pequeño. Incluso ocupó el cuarto lugar en el tablón de anuncios en línea de la escuela. A Ikigaya Hachiman no le importaba mucho. Al fin y al cabo, estaba acostumbrado, bueno, fue una especie de acostumbramiento bastante desagradable. Sin embargo, Ikigaya miró a Shina y Yori, que estaba sentada frente a él. Desde que se resolvió todo el asunto de Sakura Airi, pudo percibir claramente que Shina y Yori se había estado distanciando de él. Él no sabía por qué. Seguramente, ella no podía estar celosa, ¿verdad? Ikigaya. Sobresaltado por su propio pensamiento, Ikigaya volvió a mirarla en silencio. No, le estoy dando demasiadas vueltas. No hay manera de que alguien como Shina y Yori pueda sentir algo por mí. O mejor dicho, aparte de Komachi, es poco probable que le caiga bien a alguien. Quizás simplemente se dio cuenta de algunos de mis defectos y no pudo tolerarlos, por eso ahora me está evitando. Sí, debe ser eso, como era de esperar, las amistades deben manejarse con cuidado. Si ni siquiera mis defectos son aceptados, entonces se acabó. Hasta aquí Shina y Yori. Ikigaya suspiró y se recostó sobre su escritorio, irradiando en silencio un aura de aislamiento. Estaba un poco deprimido, el profesor que estaba en el podio se percató de su comportamiento. Ikigaya Hachiman. Ikigaya Hachiman-kun. Ikigaya Hachiman-kun. Ah. ¿Sí? Ikigaya reaccionó y se puso de pie rápidamente. Bueno. Entiendo que debe ser molesto ser rechazado después de una confesión. La maestra hizo una pausa y luego continuó en tono serio, pero en la escuela, los estudios deben seguir siendo su prioridad. Jajaja, varios compañeros de clase rieron en voz baja. Ikigaya. Esa sensación familiar otra vez, da igual, no importa. Entonces, ¡pum! Un fuerte golpe provino de atrás cuando alguien golpeó con el puño un escritorio, atrayendo la atención de todos. Ikigaya se giró para mirar y vio que era Ryuen Kakeru. ¿De qué demonios se ríen? Cállense todos y presten atención en clase. Ladró Ryuen con autoridad. Oigan, ustedes. Nos vemos después de clase. Los estudiantes que se habían reído dejaron de hacerlo inmediatamente. Ikigaya observaba con una expresión compleja. ¿Acabo de ser rescatado otra vez? Quizás pueda llevarme bien con este chico. Ryuen, está bien, está bien. Ryuen-kun tiene razón. Todos, concéntrense en la clase, añadió el profesor. Ikigaya-kun, ya puedes sentarte, pero no te vuelvas a distraer. Ikigaya se sentó. ¿Sí? Lo siento.
Después de clase. Shiina y Yori, que normalmente se giraba para charlar con Ikigaya después de clase, esta vez no lo hizo. En cambio, se dedicó a leer un libro en silencio, a solas. Ikigaya. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me siento un poco decaído? No pienses demasiado en esto, Ikigaya. ¿Acaso no es normal? Eres Ikigaya Hachiman, aquel al que todos odian. Con ese pensamiento, Ikigaya recompuso su ánimo, se puso los auriculares inalámbricos y volvió a tumbarse en su escritorio para pensar en cómo lidiar con la hermana de Horikita. Sin embargo, Ryuen Kakeru se acercó a él. ¡Zas! Ryuen golpeó con la mano el escritorio de Ikigaya. Sobresaltada, Ikigaya se incorporó de golpe y lo miró confundida. Chasqueando la lengua, dijo Ryuen, ¿qué te pasa? Esa publicación en el foro, no me digas que es real. Vamos, es solo una niña. ¿Todavía tienes a Shiina, no? ¿Se suponía que esto debía ser reconfortante? Tal vez sí, tal vez no. Pero Ryuen parecía visiblemente molesto. Espera, ¿de verdad estaba intentando consolarme? La versión de consuelo de Ryuen Kakeru. Pero, espera. Estoy bien, Ikigaya levantó rápidamente la mano para detenerlo. Además, no pasa nada entre Shiina y yo, no digas tonterías. Ikigaya Hachiman era diferente de Yamauchi Haruki. No tenía miedo de expresar su opinión sobre estos asuntos. Al fin y al cabo, no se podía ir por ahí arruinando la reputación de otra persona. Eso sería verdaderamente despreciable, sin que él lo supiera. Shiina y Yori, que estaba sentada frente a él, tembló ligeramente al oír esas palabras. TSK. Como sea, dijo Ryuen encogiéndose de hombros. Entonces, al ver que Ikigaya parecía ser él mismo, Ryuen reveló la verdadera razón por la que había venido. Ichino se respondió. Acordaron formar una alianza. Nos vemos a la hora del almuerzo para que podamos repasar los detalles. Ikigaya. Así que todo ese intento de defenderme en clase antes, y este intento de consuelo, era solo para que volviera a estar en el estado mental adecuado para poder ayudarte con los asuntos de la clase. Bueno, sí, eso suena a ti. Y para ser justos, mi estado de ánimo ha mejorado un poco. Entendido, asintió Ikigaya. En ese momento, yo también voy. Anuncio importante. He publicado un nuevo fanfiction. Esta vez de Re-0. Natsuki Subaru lo está persiguiendo. Resumen. Tras experimentar un juego una sola vez, Subaru Natsuki tuvo a alguien a quien admirar en su corazón. Hoy también, Subaru Natsuki persigue a su mejor amigo, luchando mientras aprende e imita su estilo de lucha. Además, ahora posee dos poderes similares a los de un tramposo. Uno de ellos es el truco regreso por muerte que surgió de quién sabe dónde. El otro fue enviado por el dios que organizó el juego. Capítulo 45. Yo también iré con ustedes. Shiina y Yori se puso de pie, se dio la vuelta y los miró a los dos, o mejor dicho, a Ikigaya Hachiman. Lo hago por la clase, no por ti. Ikigaya Hachiman. Si es por la clase, está bien, pero ¿por qué me miras así? Ikigaya Hachiman tenía la sensación de que Shiina y Yori definitivamente no estaba haciendo esto solo por la clase. Debe haber alguna otra razón detrás de ello. Bueno, da igual. La persona más feliz al respecto era, sin duda, Ryuen Kakeru. Ja. Ryuen Kakeru sonrió ampliamente. No sé exactamente qué está pasando, pero bienvenida a bordo, Shiina y Yori. Como era de esperar, una vez que Ikigaya Hachiman se unió al equipo, era solo cuestión de tiempo antes de que Shiina y Yori, la intelectual, también se incorporara. Los cuernos metafóricos de Ryuen Kakeru prácticamente perforaron la atmósfera. De acuerdo, dijo Ryuen Kakeru. Vayamos juntos al mediodía. Tras decir eso, no esperó respuesta y simplemente volvió a su asiento para charlar con Albert e Ishizaki Daichi. Ikigaya Hachiman apartó la mirada y se giró para mirar a Shiina y Yori. HMPH. Shiina dejó escapar un resoplido al estilo tsundere y volvió a sentarse para seguir leyendo su libro, ignorándolo por completo. Ikigaya Hachiman. Vale, no estoy seguro de qué acaba de pasar. Pero supongo que eso es todo. Mediodía. La primera reunión formal entre los líderes de la clase B y la clase C tuvo lugar en una sala privada de un restaurante chino. Además de las personas que habían aparecido en la reunión de karaoke, la clase B ahora incluía a Shiina y Yori y faltaban las dos chicas problemáticas. La clase C trajo a 4 personas. Además de Ichino Seonami y Kanzaki Ryuji, dos nombres que Hachiman reconoció, había otras 2.
Uno de ellos era un chico extremadamente guapo que desprendía el aura de un extrovertido de primera categoría, invitando prácticamente a la gente a enamorarse perdidamente de él. La otra era una chica menuda y adorable que desprendía un aura delicada y dulce. Tras una breve ronda de presentaciones, Ikigaya Hachiman descubrió que el niño era Shibata Souta y la niña, Shiranami Chihiro. Ah. Ryuen Kakeru tomó un sorbo de Sprite y suspiró de nuevo. Ojalá tuviéramos alcohol. Tener una reunión sin alcohol, qué pena. Ryuen-kun, está prohibido beber siendo menor de edad. Le recordó Ichino Seonami como una madre regañona. Ryuen Kakeru. TCH. Chasqueó la lengua y no dijo nada más. Kanzaki Ryuji dejó sus palillos. Al ver que casi todos habían terminado de comer, sugirió. Ya que todos hemos comido, pasamos a lo importante. G. Ryuen Kakeru soltó una risa siniestra. Ya que Kanzaki está tan ansioso, comencemos. Todos centraron su atención en Ryuen Kakeru. Al fin y al cabo, fue él quien propuso esta reunión. Kaneda Satoru tenía un cuaderno y un bolígrafo en la mano, listo para tomar notas. Ya que estamos formando una alianza, no debería haber ningún problema con el intercambio de información, ¿verdad? Dijo Ryuen Kakeru mirando a Ichino Seonami. Por supuesto. Asintió Ichinose. Ryuen continuó. A continuación, nuestras dos clases no se atacarán entre sí. Pero si por casualidad nos toca enfrentarnos en un examen, daremos lo mejor de nosotros, de forma justa. ¿De acuerdo? Ichino se pensó un momento y luego respondió. Está bien, no hay problema, esperar. Ikigaya Hachiman interrumpió. Todos se volvieron para mirarlo de nuevo. Aunque Kaneda siguió escribiendo en su cuaderno. ¿Qué ocurre, Ikigaya? ¿Tienes algún problema con esta regla? Preguntó Ryuen. Algo así. Permítanme preguntar primero, Hachiman hizo una pausa para ordenar sus palabras. ¿Cuál es el objetivo principal de nuestra alianza? Ryuen respondió con naturalidad. Por supuesto que es para acabar con la clase A. Ikigaya se volvió hacia Ichinose. ¿Y ustedes? ¿También pretenden acabar con la clase A? Exactamente, asintió Ichinose. De acuerdo. Hachiman miró a Ryuen y luego a la clase C. Veamos un escenario hipotético. Nosotros somos de la clase B, Ichinose-san, usted es de la clase C. Si la prueba compara las clases A y C con las clases B y D. Y los puntos iniciales de cada clase son: clase A, 800, clase B, 750, clase C, 620, clase D, 200. El grupo ganador obtiene 100 puntos, el grupo perdedor pierde 100. Hizo una pausa y luego continuó. Si todos se esfuerzan al máximo, siendo realistas, A y C tienen muchas posibilidades de ganar. Eso dejaría los puntos así. A, 900, B, 650, C, 720, D, 100. Hachiman miró a Ichinose. En otras palabras, mientras que la clase C no supera y alcanza el nivel de la clase B, en general, la brecha entre nuestras dos clases y la clase A ha aumentado, entonces, Ikigaya-kun, estás diciendo. Ichinose parecía estar pensando en voz alta, ¿deberíamos ayudarte a ascender a la clase A primero antes de hacer descender a la clase A? No exactamente. Hachiman agitó la mano y dijo significativamente. No olvidemos que el propósito de nuestra alianza es que ambas clases derroten a la clase A. Probemos con otro ejemplo hipotético. Las clases A y B contra las clases C y de mismas puntuaciones iniciales. A, 800, B, 750, C, 620, D, 200. De nuevo, el grupo ganador se lleva 100, los perdedores pierden 100. Si todos nos esforzamos al máximo, A casi con toda seguridad vencerá a CD. Posibles puntuaciones finales. A, 900, B, 850, C, 520, D, 100. Por otro lado, si nuestro objetivo es realmente derribar a la clase A, entonces debería ser la clase A contra las clases B, C y D. En ese caso, las posibilidades de victoria de A disminuyen significativamente. El resultado podría ser A, 700, B, 650, C, 720, D, 300. Ikigaya hizo una pausa y luego miró a la clase C con un tono seductor. Así es, y ustedes habrán llegado con éxito a la clase A. Trago, algunos miembros de la clase C tragaron saliva con envidia. ¿Pero entonces qué? Kanzaki Ryuji planteó la cuestión clave. Solo hay una clase A. ¿Sí? Añadió Shibata. ¿Y si recurren a alguna artimaña? Ichino se propuso una solución de compromiso. Está bien derribar a la clase A, pero después debemos ayudar a la otra clase a alcanzar al menos la clase B. ¿Qué les parece?
La reunión continuó, pero ahora se centró principalmente en quién llegaría primero a la clase. En apariencia, todos decían cortésmente: quien tenga más posibilidades debería ir primero, pero Ikigaya no se lo creía ni una palabra. Después de todo, la clase A solo tiene un lugar. Es raro y limitado. Quizás la escuela no quiere que las clases formen alianzas desde un principio. Pero, ¿de verdad no hay otra manera? Ikigaya no lo creía. La reunión continuó. Aún valía la pena formar una alianza entre clases. Luchar individualmente no podría igualar el poder de la justicia colectiva. Pero Ikigaya no se hacía ilusiones sobre lo vinculante que sería esta alianza. Ante los intereses en juego, la naturaleza humana es demasiado frágil. En resumen, concluyó Kaneda Satoru mientras sostenía su libreta: primero, no a las hostilidades. Segundo, intercambio de información. Tercero, asistencia mutua. En cuanto a quién llega primero a la clase A, como acaba de decir Ikigaya, nos centramos en derribar a la clase A. Quien tenga la mejor oportunidad irá primero. Además, una vez que una clase llega a la clase A, debe ayudar a la otra clase a ascender a la clase B. Después de eso, la alianza se disuelve. Por supuesto, si durante el período de la alianza alguna clase incumple el acuerdo, deberá pagar una multa de 20 millones de puntos, pudiendo pagarse a plazos. Si no paga antes de la graduación, un estudiante de esa clase será expulsado el día anterior a la ceremonia. Ningún problema, ¿verdad? Kaneda miró hacia la clase C y Chino Seonami frunció el ceño. Para ser sincera, expulsar a alguien le parecía demasiado severo. Pero tras comprobar las reacciones de su equipo y no ver ninguna objeción, asintió y dijo: de acuerdo, sigamos adelante con eso. Luego redactaremos un contrato oficial cuando regresemos. Lo firmaremos con un profesor como testigo, dijo Kaneda, dando por concluida la reunión de la alianza. Al mismo tiempo, comenzaron los preparativos para la reunión de exámenes parciales de este mes.